Cuarta reunión del Club de Investigación del equipo Saturno, hoy con Roberto Saula. Venga, súper. Vamos a mirar un momento, os pondré esta parte. Bueno, lo voy a proponer de la siguiente manera, entonces. Voy a moverme un poco, voy a hacer una intro sobre... Espera, es que no os veo ahora. Segundo, Cristian, que os he perdido. Yo sí te veo y te escucho muy bien, Roberto, y también al resto de personas. Vale, a ver si... Ahí estáis. Venga, perfecto. Pues bueno, os explico un poco. ¿Comparto la pantalla? ¿Puedo compartir, Cristian, o no? Sí, por supuesto, lo que necesite. Lo que pasa es que no sé cómo va esto. Debe estar aquí abajo, ¿no? Comenzar a compartir. Vale, solo un momento, porque es que ahora me da... Bueno, más que nada con el Power es más ameno, ¿no? Pero si no, lo haría sin él. Buenas, Paula. Buenas. A ver, un momento, que me lo tengo que enviar al correo de Astrocultura porque estoy habilitado para esa solo y lo tenía en otro correo. Vale, vale. Geo nos confirma que está grabando y que entra en breve. Vale, perfecto. Un momento que me lo envío aquí. Yo creo que ya me dejará. Vale. Ahora. Yo creo que lo debéis estar viendo. Vale, os explico un poco. Bueno, primero nada, esto está en catalán, pero es igual, o sea, os voy a ya decir lo que hay, lo que nos entienda. Bueno, os pongo en contexto primero. Yo quiero centrar la exposición un poco en cómo está el tema de la astrología en el mundo académico en general. Aquí tenemos que entender primero que desde la investigación universitaria, y hablo en un contexto del Estado español en general, porque en el mundo anglosajón es otra historia, que en algunas cosas están algo más, no sé si avanzada sería la palabra, pero sí que han hecho más trabajo. En el mundo, en el Estado español, pues todavía hay muchas cosas que hay que tirar de ellas. Sí que hay una investigación astrológica muy, muy, muy potente, potentísima, de hecho, dentro de lo que es el marco de la astrología medieval y dentro de lo que es el contexto de la península ibérica, pues obviamente en toda la península ibérica tenemos una historia astrológica que es una joya, ¿no? Cosa que no tiene el mundo anglosajón porque es posterior, en ese sentido, la historia que tienen documentada. Sin embargo, pues nosotros con toda la perspectiva también del Islam y todo lo que hubo de dominio en ese periodo, o en ese en ese contexto, pues hay mucha información. ¿Qué pasa? Que hay muy poca de práctica astrológica, ¿no? O sea, yo concretamente me centro en la práctica porque no me interesa en absoluto, dijéramos, lo que es el... O sea, bueno, no me voy por las ramas, pero dentro de la historia de la ciencia está la perspectiva externalista y la perspectiva internalista. La perspectiva externalista es aquella que trabaja periodos de tiempo, pues tipo, la astrología en este momento a nivel político estaba vista así, o estaba vista así, o estaba perseguida así o no estaba perseguida, ¿no? La internalista es la que entra en el documento y estudia la astrología o cualquier disciplina desde dentro, como estudiar pues, la química desde dentro o estudiar el contexto social de la química en su momento. ¿Qué pasa? Que dentro de lo que es el panorama en el Estado español, digo, hay una parte en lo que la perspectiva internalista pues prácticamente está ausente. Cuando digo está ausente es que no hay prácticamente nadie que se haya dedicado a estudiar la astrología desde dentro, a excepción
de los que lo han hecho desde un campo filológico. ¿Qué ocurre? Que entonces sí que hay mucha gente que desde la filología se han metido en documentos, sobre todo de la parte de tradición árabe. Para mi sorpresa, de hecho, la directora que me lleva la tesis es filóloga árabe, y ella se ha metido mucho en astrología, pero para mi sorpresa, en general, lo que te encuentras en el mundo académico es que hay mucha gente que está trabajando con fuentes originales de textos árabes, en este caso, o pueden ser otros periodos. Yo estoy más en el Renacimiento, ya es en la época de la Inquisición y luego el Siglo de Oro y demás, pero ya te encuentras a gente que está trabajando desde esa perspectiva sin, por otro lado, saber nada a veces de astrología. Y es muy extraño porque te encuentras que, claro, como no son astrólogos, ni practican, ni en ese sentido la conocen, lo que hacen es trabajarlo mucho desde lo filológico, pero igual confunden el glifo de Cáncer con el glifo de, yo qué sé, de Piscis o de Géminis, ¿no? Y esto es algo súper habitual y muy recurrente. Cosa que me parece curioso porque que dentro del mundo académico ocurra algo así, pues es un poco un indicador de cómo el nivel de especialización llega a ser tan que se te pide mucho el, no, tú acotas este periodo, tú acotas, vale. ¿Dónde he acotado yo y dónde estoy acotando yo mi investigación? En la práctica astrológica de la península ibérica. No me interesa, digo, esa visión externalista de cuál era el contexto social, del panorama astrológico, eso está más trabajado, ¿eh? O sea, si entráis en muchos textos académicos veréis que hay gente que sin saber de astrología y sin haber abierto probablemente un documento de astrología, ha estudiado en mucha profundidad el estatus social que la astrología tenía. Os comparto primero este PowerPoint, luego cerraré un poco el bloque con la vuelta a lo académico, pero quiero que se comprenda un poco cuáles son las posibles miradas. Cuando se entra desde la astrología en un contexto, desde la historia de la ciencia, por ejemplo, como en el que estoy yo, sí que se nos permite entrar en la disciplina porque al final lo que estás estudiando es cómo es esta disciplina, que era una filosofía natural, que es el equivalente a la ciencia hoy, como filosofía natural, cómo funcionaba en su momento, ¿no? Entonces ahí sí que te puedes meter dentro de lo que es el estudio, casi el scriptorium, o como lo queramos llamar, que tenía el astrólogo con sus documentos. Y ahí es un poco donde yo estoy haciendo la tarea. Las personas que me llevan la tesis son filólogos, son de otras ramas, no conocen, como digo, esta parte de la astrología, pero bueno, es muy útil porque a nivel documental, pues hay partes que la palabra y qué querían decir con X concepto, pues era importante, ¿no? Aquí, por ejemplo, si vemos os he puesto este ejemplo solamente porque esto es un PowerPoint que hice hace relativamente poco. Aquí tenemos, bueno, hay una bibliografía de todo un poco de lo que se ha estudiado de ese periodo, el siglo XVI y el siglo XVII. Cosa importante también. Yo estoy muy metido, repito, en la península, no en lo que vino luego de la colonización, que le llamaron la Nueva España y que se trabajó pues, en toda la zona de lo que hoy sería Hispanoamérica, como lo queramos llamar. Vale. ¿Aquí qué hay? Pues, por ejemplo, encontramos que en el siglo XVI y XVII la astrología tiene un estatus epistemológico, si lo queremos llamar, complicado porque empieza a estar a caballo, o sea, quiere legitimarse en un contexto en el que está en una doble crisis. Por un lado, todo lo que es el conflicto religioso con la Inquisición y, por otro lado, importante también, todo lo que implica ese concepto de nueva ciencia, ¿no? Cuando nace la llamada nueva ciencia, en la que se empieza a considerar que, pues, pues que no es el modelo es heliocéntrico, en la que todas las teorías de Newton, todo esto, pues dilapida poco a poco, una tras otra, todo ese modelo astrológico tradicional. ¿Qué pasa? Que antes de esto, toda la medicina se había basado en la astrología propiamente, a muchos niveles, porque partía de la lógica hipocrático-galénica, que partía de los elementos, partía del temperamento, partía del carácter y partía de que cualquier desequilibrio de humores, de los humores que llamaban, era el origen, dijéramos, de la enfermedad, ¿no? En ese sentido. ¿Qué sucedió? Pues que poco a poco la astrología acabó siendo relegada a un estudio con una finalidad propedéutica que le llaman, que es cuando se utiliza solamente como al servicio de la medicina. Entonces, ese fue el primer arrinconamiento que tuvo.
Y eso, de hecho, hay estudios muy interesantes, de hecho que por ahí está Georgette, del tema de la astrología en la Universidad de Valencia. En Valencia hay estudios hechos de cuando la astrología empezó a ser arrinconada. Pero era una cátedra, o sea, se estudiaba en la universidad y era una cátedra, y todo esto fue algo que perduró hasta el siglo XVII. Luego entramos en el XVIII con todas las movidas que ya implicó y ahí renace, ¿no?, desde esa perspectiva de lo que hoy conocemos como astrología evolutiva, psicológica, como lo queramos llamar, con Alan Leo y demás. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es que tú cuando estudias un documento, yo estoy muy centrado en un único manuscrito y en todas las ramificaciones que surgen a partir de él, pues es un manuscrito básicamente de un astrólogo que se lo dedica a la clienta. Entonces, muy guapo porque ves, bueno, básicamente es una clienta burguesa, no me sale la otra palabra, pero no es burguesa bien, es una que tiene un título burocrático, no recuerdo ahora exactamente el título, una marquesa. Entonces, ella está dentro de la unión dinástica entre España y Portugal, en el momento en el que era pues ese todo de la península ibérica, y va al astrólogo a decirle, oye, pues yo quiero que me hagas un análisis natal, ¿no? Entonces, es muy bueno porque ha reunido documentos del análisis de un astrólogo, de su carta, del análisis de un segundo astrólogo, también de su carta. Yo creo que la mujer no quedó satisfecha o contenta o estaba dudosa y dijo, vamos a una segunda consulta, como buena geminiana, por cierto, que tiene muchas planetas en Géminis. Entonces fue, vamos a tener una segunda opinión, y es muy bueno porque ves en el documento cómo la carta levantada por uno y levantada por otro tiene similitudes, pero también hay divergencias de criterio. Sobre todo, dentro del panorama del Renacimiento, es muy importante tener en cuenta que la astrología en consulta empezaba por determinar el temperamento. El temperamento que se determinaba principalmente por el ascendente, el regente del ascendente y la luna. Esto definía lo que es el concepto de temperamento en general. El Sol, ahí la importancia se le dio de manera muy posterior. De hecho, estamos en una astrología hipersolar a día de hoy. Pero esto, si nos ponemos ahí, sería, pues deriva de ese siglo XIX, de esa simplificación que se hizo con los horóscopos. Pero en realidad podríamos considerar que tiene una importancia mucho mayor el ascendente y su regente y la luna, ¿vale? En términos de temperamento y en términos de carácter. En términos de carácter, a ellos le llamaban ingenio, ahí tiene que ver mucho Mercurio. Bueno, dentro de la Inquisición, todas las Inquisiciones que hubo. Pues aquí hubo la nuestra, allí en Portugal otra también en ese sentido con una distribución propia, luego la romana y luego la medieval francesa y luego, por supuesto, también en Italia todo lo que se produjo con el conflicto de la Iglesia. ¿Cuál era el objetivo? Pues preservar la ortodoxia católica. Entonces, una de las cosas que te encuentras muy interesantes dentro de lo que es el contexto es que en ese manuscrito y en todos los de la época empiezan siempre con un prólogo de sumisión divina a lo bestia, ¿no? O sea, que viene a decir algo así como los astros funcionan, pero por encima de todo está la voluntad divina que, si él quiere, anulará, mudará, extinguirá y cualquier tipo de influencia. Esto básicamente lo hacían para no ser tildados de herejes, ¿no? Claro, aquí entonces en este periodo de tiempo todo tiene ese mismo marco. Las cartas son muy interesantes, luego os pondré también un ejemplo de carta, porque sufren aquí una evolución. Tienen una forma cuadrangular, heredada del mundo islámico, que a su vez es heredada de la India, y en este periodo de tiempo, a finales del 17, empiezan a ser más redondeadas. ¿Por qué? Porque todo lo que es el sistema de casas es conocido ya, hay mayor conocimiento astronómico, empieza a cambiar desde ahí la perspectiva y pasan de trabajar con latitudes estandarizadas. Ojo, muy interesante esto. Trabajaron con latitudes estándar durante mucho tiempo. Yo, el astrólogo que estudio, él estuvo trabajando con latitudes aproximadas. De hecho, tú levantas la carta para la latitud real y hay 10 grados de diferencia en el ascendente, que se dice pronto. Lo que pasa que dentro del contexto pues se trabajaba así, de manera estandarizada, y hacían lo que buenamente podían con las herramientas que tenían y de manera muy rigurosa. Ojo, que el astrólogo este es una maravilla de hombre, que me gustará saber quién es, porque no lo conozco, o sea, no lo he conseguido saber, pero no sé, tiene una pinta de virginiano, del rigor y de la neura y del tic en el ojo, de vamos a hacer todo perfecto y lo voy a justificar todo como toca, en ese sentido, que es una maravilla leerlo, la verdad.
Bueno, entonces aquí hay dos autores. Tenemos... Ah, vale, Cristian. Sí. Roberto, una pregunta con lo que acabas de decir. Con respecto a las cartas redondeadas, entonces, ¿aparecen ahora o salen más tarde? Lo digo por lo de las latitudes. Entonces, has comentado que lo de las latitudes que en este momento son estandarizadas y luego se vuelven más específicas y se vuelven redondeadas, ¿o cómo sería la cosa? Vale, originalmente, hasta donde se sabe, en la astrología helenística eran redondas. Se dice que para trazarlas con facilidad como un círculo en la arena. Se dice, tampoco se sabe seguro al 100%. Luego pasaron a las formas cuadrangulares, la astrología con todo el legado helenístico en Occidente, y pasaron a la forma cuadrangular derivado de influencia árabe, que a su vez venía del Jyotish, venía de India. Por eso a veces cuando hablamos de astrología tradicional me parece alucinante que digamos astrología tradicional refiriéndonos solamente a la occidental, cuando hay una tradición de Jyotish que también una alimenta a la otra, ¿no? Y en el contexto en el que yo estoy, el primer manuscrito, que es de 1593, tiene la forma totalmente cuadrada, y el segundo manuscrito, que es de 1626, tiene una forma que tiende ya a lo redondeado. Lo que ocurre aquí es que al trabajar con formas cuadradas y con aproximaciones, no podías, por ejemplo, hacer el gráfico de las casas con un poco el rigor, dijéramos, que la forma redondeada podía ofrecer. Y a partir de ahí fue evolucionando hasta volver al redondel propio de lo helenístico, pero ya no trabajando con signo entero, sino trabajando ya con el Plácidus, que fue el modelo que se impuso de alguna manera, ¿no? Que Plácidus, si no lo sabéis, es interesante, se impuso básicamente porque se puso de moda en una revista. Podría haber sido otro, ¿eh? O sea, se cogió Plácidus, pero podría haber sido algún otro. En esta época se trabaja mucho con Regiomontanus, pero bueno, que hay pocas diferencias. Lo que ¿te estoy respondiendo, Cristian? Sí, entonces he entendido que lo que vemos en esta época es como la transición de un modelo al otro. Exactamente. O sea, que primero nos encontramos aún con cuadrada, pero se pasa a la redondeada porque se va mejorando ese sistema. Y la de 1626, ¿la latitud tú consideras que sigue siendo estandarizada o tiene un modelo más específico? En la de 1626, ¿qué ocurre ahí? Como es una revolución solar y no ahora mismo no tengo localizada la fecha de nacimiento exacta, es una cosa aparte de la carta natal, ahora mismo no te puedo responder a esto porque todavía no lo he mirado y no sé si voy a encontrar ese dato. Pero lo que sí os puedo decir que a partir de 1626, ya finales, la época de Morín, de Jean-Baptiste Morín, toda esta época, mucho más racionalista, si queremos, ahí ya se trabaja con unas latitudes mucho más concretas. Lo que pasa que tampoco creo que el nivel de concreción fuera el que igual tenemos hoy por otras variables, ¿no? Luego también es importante ver cómo cuando se habla de astrología tradicional, yo esto es algo que me peleo mucho con la idea del concepto de astrología tradicional, porque no, o sea, sí que hay un marco de astrología tradicional, pero hay un montón de tradiciones. Entonces ves en redes muchas veces la astrología tradicional opuesta a lo que es la llamada astrología moderna, y eso no va así. O sea, no tiene nada que ver la astrología renacentista con la astrología medieval, y a su vez la astrología medieval no tiene nada que ver con la helenística. De hecho, hay muchos conceptos que ahí cambian muchísimas cosas. En la astrología renacentista, que es donde yo estoy, ¿por qué estoy en ella? Bueno, básicamente porque quería estudiar textos que estuvieran en una lengua que yo pudiera entender. No me quería ahora meter a árabe, dudé en si me metía en latín o no, pero básicamente por esto y porque también en el Renacimiento se rasca mucho de lo antiguo. Y hay una idea en el Renacimiento de volver al origen que pretende también un borrado árabe. O sea, también hay una idea política en la que, bueno, los árabes aquí inventaron mucha cosa, pero vamos a cristianizarnos todos y nos vamos a ir al origen. Y a veces se hace más caso de Ptolomeo que de árabe. Esto que digo, lo digo entre comillas, porque es verdad que mi autor, el autor en el que trabajo, él hace un montón de referencias árabes. Curiosamente, las referencias árabes que hace él necesita mucho más justificar la sumisión divina que el otro. El otro, como no se refiere a los textos árabes ni a nadie, solamente a Ptolomeo, pues no habla tanto de la sumisión divina. Pero este está neuróticamente todo el rato hablando de la sumisión divina, como diciendo, ojo, que aunque cite a textos árabes, no soy un hereje, ¿vale? Y eso es muy interesante porque te permite ver mucho en el contexto.
Claro, aquí una cosa importante es que a partir del... ¿Cómo se llama, hombre? Bueno, aquí tenéis un acto de estos que hacía el catolicismo para rechazar la herejía. Y es importante este de aquí, la bula papal del Concilio de Trento, ¿vale? Porque esta bula papal de este señor, aquí se dijo, vale, la astrología puede ser practicada, lo estoy simplificando mucho, por favor, o sea, pero que entendamos un poco en plan casa 3. La astrología puede ser practicada, pero hemos de entender que hay dos tipos de astrología. La astrología natural y la astrología judiciaria, que se llamó. La astrología natural es la que nos permite, pues desde la meteorología hasta la medicina, entendiendo que si esta persona tiene una tendencia a tal elemento, pues esto le desequilibra o esto le equilibra. En cambio, la astrología judiciaria es la que me permite ver si me voy a casar o si voy a cobrar un dinero o no lo voy a cobrar. Y aquí hicieron una distinción, que fue una distinción que acabó también con persecuciones de astrólogos. En Italia fue muy bestia. O sea, bueno, el caso más célebre es el de Giordano Bruno, que lo mataron, básicamente. Entonces, este tipo de cosas, no solamente por astrología, porque también ponía en duda muchas cosas de la institución eclesiástica del momento. Claro, lo guapo aquí es ver, y no me quiero ir al externalismo, porque esto que estoy haciendo es externalismo, es contexto, pero lo interesante es ver cómo en ese momento encontramos que la astrología está entre la espada y la pared, pero no una única espada, hay dos espadas. Por un lado, la religiosa y por otro lado, la de la fantástica ciencia moderna que nace aniquilando o tratando de arrinconar el conocimiento heredado durante milenios, ¿no? Claro, por tanto, tenemos esta astrología natural aceptada que trataba de predicciones meteorológicas, sanitarias, agrícolas, y luego la astrología judiciaria, que era la problemática, que eran las decisiones personales, políticas o de eventos extraordinarios, ¿no? Eventos tipo, viene tal conjunción, la conjunción Júpiter-Saturno, que fue muy trabajada desde los textos árabes y fue trabajadísima siempre, pues si eso implicaba una lectura política que pudiera traer conflictos sociales, ojo con eso, porque ahí, y según el país, podías directamente acabar como Giordano Bruno, ¿no? En el estado, en la península eso no fue así, ¿eh? O sea, en la península no hubo, que se sepa, asesinatos, o lo que sí que había era mucha censura y era mucho, este texto no, y te persigo socialmente y tú ya no tienes, ya no tienes crédito para hablar de esto, ¿no? Bueno, un ejemplo, aquí tenemos pues, las conjunciones Júpiter-Saturno, trabajadísimas en ese punto tradicional, y cada vez que había una conjunción Júpiter-Saturno y había un cambio de elemento, pues se hacían todo tipo de hipótesis, ¿no? Bueno, aquí os he puesto pues en su día la imagen de Giordano Bruno, y aquí tenemos pues los ciclos Júpiter-Saturno con sus cambios de elemento, ¿no? Cada cambio de elemento ha ocupado periodos históricos. Es importante que entendamos, cuando hablamos, por ejemplo, del salto a aire, que se instaló en aire en 2020 y ya va a continuar ahí hasta el 2200 y pico, pero nunca es un salto directo. De hecho, hizo la primera conjunción en Libra en 1981, ¿vale? Siempre hay un tráiler, como veis aquí, que salpica. Pues, por ejemplo, cuando se saltó del fuego a la tierra, hubo una salpicadura de fuego hasta instalarse, ¿no? Pues aquí hubo esa última salpicadura, por decirlo de alguna manera, de aire, esa salpicadura de tierra cuando estuvo en Tauro y luego ya se instaló en aire, que es donde estamos ahora. Vale, aquí, básicamente dentro del contexto de lo que es toda la Inquisición, había de todo. Generalmente eran procesados, algunos procesados más de una vez. Era mucho más laxo el sistema en México y en lo que llamaron la Nueva España y demás. De hecho, allí en la Nueva España, incluso la astrología pasó a tener un estatus de, claro, como esto viene de Europa, y entonces es una cosa digna, decente. Y los criollos, los hijos descendientes directos de europeos, acabaron utilizando la astrología como una herramienta de yo soy mejor que tú, porque desciendo de los europeos y tú no, ¿no? Ahí el contexto es otro, por eso es importante que dentro de lo académico entender que vamos a enfocarnos tanto que yo ahora, claro, yo dentro del contexto en el que estoy soy el que estudia práctica astrológica, pero en realidad, si nos ponemos dentro del contexto académico, yo estoy en
práctica astrológica, península ibérica, renacimiento, siglo de oro, ¿vale? O sea, porque siempre te piden que vayas ahí a lo más detalle. Bueno, aquí un ejemplo, jesuitas y demás. Claro, la Inquisición, podemos decir que no perseguía la astrología de una manera generalizada, pero que actuaba de manera selectiva. Y actuaba de manera selectiva con los pronósticos astrológicos, sobre todo cuando había una necesidad o una idea de determinar el futuro, especialmente el futuro político, el futuro social, el futuro colectivo. No hay que olvidar que la astrología nace como forma de leer la sociedad, mucho antes de la lectura del individuo. La lectura del individuo deriva de las aplicaciones de la lectura del rey. Era si al rey le va bien, o al rey o a la persona que gobernara. Si al gobernante le va bien, al pueblo le va bien. Y ahí entonces empezó la gente a decir, ay, bueno, pues si el gobernante tiene su carta, yo tengo pasta, entonces quiero que se me haga a mí la carta. Y ahí empezó lo que conocemos hoy como astrología más natal, horoscópica o personal, ¿no? Bueno, había mucho, aquí vemos, por ejemplo, los conflictos, ¿no?, que ocurrían. Había mucha expurgación, que era suprimir pasajes del texto, correcciones, reescribir pronósticos y sobre todo, la sumisión divina. Esto fue concretamente aquí en la península ibérica, pero como digo, en Italia fue mucho más dura a muchos momentos. Bueno, en la Nueva España, aquí también lo que os comentaba, formaba parte de la medicina, de la meteorología e incluso de la vida religiosa cotidiana en ese sentido. Muchos médicos utilizaron conceptos astrológicos para diagnosticar enfermedades o para predecir, cullitas, o sea, ¿cómo se llama? Cuando recoges siembras. La siembra no, lo de recoger el producto que has dejado en el campo. No me sale ahora el de esto, ¿sí? Cosecha. Las cosechas, exactamente, Paula. Vale, entonces, esto era, ahí sí que estaba, sí que era útil y sí que era muy importante en ese sentido. Por tanto, podemos decir que había una persecución no sistemática de la astrología, porque no fue en todos los sitios igual, porque no había unas normas, que el problema era el control del futuro, principalmente, no la astrología en sí misma, y la influencia de que ese futuro pudiera tener en el concepto de voluntad divina. Hay algunos astrólogos de la época que escriben como, ¿cómo se llama?, libre albedrío. Se podía también usar lo del libre albedrío dentro del contexto religioso, pero la inmensa mayoría es un poco Dios está por encima de todo. Había muchos almanaques astrológicos y había una astrología, dijéramos, divulgada también de manera muy popular. Y ahí también hubo el horóscopo y el juego también con el horóscopo, como, bueno, esto es un entretenimiento, ¿no? Eso ocurrió y se mantuvo también en el 18 y el 19. Y sobre todo, la idea de que acabó siendo ese conocimiento auxiliar, dijéramos, de la medicina propiamente. Las últimas cátedras de astrología se impartieron en la facultad como una asignatura dentro de la medicina, antes ya de desaparecer. Lo interesante que tiene esto es que no implicó la desaparición de la astrología solo, implicó la desaparición del concepto propiamente hipocrático galénico, de que el cuerpo está vinculado a todo, al mundo. Y la crisis, cuando tú lees un manual de medicina de la época, de todo lo que es anterior a esa llamada nueva ciencia o revolución científica, que son todo conceptos históricos, porque al final es toda una evolución y más que una etiqueta, en todo ese tramo de tiempo, si tú lees textos del momento, todo era hablar de humores, hablar de descompensación de humores, hablar de fuera o no fuera astrológico. Todo hablaba de esto. Pero luego el paradigma cambió por completo y ahí ya nos regimos por otra cosa que de alguna manera nos acompaña hasta la actualidad, ¿no? Estaban unidas astrología y astronomía, eran la misma cosa en muchos sentidos, durante muchísimo tiempo, y básicamente los astrólogos del momento utilizaron las estrategias de adaptación para evitar la persecución. Era pues la inclinación, no determinación, lo típico, los astros inclinan, no determinan, la sumisión a la providencia divina, las predicciones generales, que no eran particulares, y sobre todo el anonimato. Y el anonimato es muy importante. Yo estoy hablando de astrólogos en masculino, pero sería maravilloso encontrar un texto de una astróloga trabajando en anónimo. Paola. ¿A qué te refieres con predicciones generales no particulares? Sobre lo que era no meterse mucho en lo concreto, que un poco se hace hoy también. No me mojo mucho
Entonces, si no me mojo mucho, que no lo digo como algo malo, ojo, yo tengo una dimensión evolutiva también, o sea, para mí el determinismo a lo bestia no creo en él en absoluto. Pero aquí cuando hablo de predicciones generales me refiero un poco a jugar un poquito con la ambigüedad, a no determinar demasiado el futuro del otro, porque tú no eres Dios. Es muy diferente. Hoy decimos, no determinemos el futuro del otro, porque tú tienes capacidad para elegir. En este caso era, no determinemos el futuro del otro, porque por encima de todo manda Dios, ¿no? Es un poco esa idea, ¿sí? Y entonces, un segundo, que tenía unas conclusiones, es importante entender que la relación entre el poder religioso y la astrología fue siempre ambigua. Y fue ambigua, y a veces decimos que es cierto que se persiguió a los astrólogos, se los persiguió, claro que se los persiguió, pero a la vez, si aquello que estaba prediciendo el astrólogo iba en positivo, a la fe, rollo, los cristianos ganarán la guerra, pues entonces, bienvenido sea el astrólogo, ¿no? Pero si no, ya la liamos. Y ahí, aplicado al mundo árabe, o sea, claro, lo fascinante que tiene este periodo es los piques los conflictos entre árabes, cristianos, judíos. Claro, si te vas al Toledo de esa época, es fascinante, pone los pelos de punta porque ves ahí las tres grandes religiones que siguen teniendo los mismos problemas hoy, las ves juntitas en una ciudad condenadas a convivir, ¿no? En 1200, en todo ese periodo de tiempo. Y ahí también vemos que la astrología tiene una adaptación en función del dios al que rezo. Los astros están, los textos están, pero cada panorama cultural modifica el relato en función de si me lo dice Mahoma, Alá o me lo dice Jesús, ¿no? Luego, la Inquisición, más que eliminar la astrología, la redefinió. La mantuvo no solamente en su parte natural, sino también restringiendo la dimensión profética. Porque es como tú no eres Dios, tú no puedes saber esto. Y luego la acción inquisitorial no se dirigió contra la ciencia en sí, se dirigió contra el uso político y herético, ¿de acuerdo?, de lo que era el saber astrológico. Otra conclusión, las grandes conjunciones planetarias, en el 1603 hubo una, Júpiter-Saturno, que generó un movidón a nivel astrológico por vigilancia inquisitorial. En plan, a ver qué va a decir esta gente de la conjunción, porque si comentan que el imperio se acaba aquí, pues eso puede condicionar al pueblo. De hecho, los árabes, en una de la conjunción, que ahora no recuerdo el año, que se produjo, anticiparon por la conjunción, creo que era en Virgo, si lo digo bien, no me acuerdo bien, y el fin del califato de Córdoba. Y se anticipó el fin del califato de Córdoba a partir de esa conjunción porque había un cambio de elemento. Y efectivamente el califato de Córdoba acabó. Fue el último, el que más resistió en ese sentido, pero acabó tras esa conjunción y al iniciar ya el siguiente ciclo de elemento. Y aquí os pongo un ejemplo de una carta del siglo de oro, ¿no? Esta es una en las que trabajo. Lo que os comentaba, por ejemplo, de las latitudes. A ver si lo encuentro porque lo veo muy mal, pero hay un momento aquí, pone 41 Fere, ¿vale? Esto es latitud 41 aproximada. Tan aproximada que realmente estamos hablando de una latitud 40, no es 41. Por tanto, porque esto es, ponete en Tugel, está en Tugal, en Portugal, y esta latitud está realmente centrada en ese 40. Esto cambia el ascendente Virgo, no os lo digo a ojo, pero hablamos igual de 8 grados de diferencia. Y vemos que aquí la forma que arrastran, esto parece tal cual una carta de Jyotish, porque está heredando, dijéramos, esa forma cuadrangular también del mundo árabe, pero con las maravillosas florituras, toda bien bonita, bien puesta, de esa época, ¿no? Que la hacían muy decorativa, muy con el rollo ese del siglo de oro, casi muy, muy barroco, ¿no? Entonces aquí, esta carta, por ejemplo, una de las cosas en las que he estado investigando, pues es la datación. Esta carta, ¿para qué? Que es flipante, ¿eh? Esto estaba catalogado como 1893 y no es 1893. Lo que pasa es que la grafía lo parece. Es 1593 y estaba catalogada como 1893 para muchos. Entonces, claro, yo no es por ir de aquí de guay ni que me salga el sagitariazo en plan, oye, que esto está mal, pero era como yo les dije tal cual, les dije,
Vamos a ver, es que la astrología sirve, entre otras cosas, para saber que esta datación es incorrecta, porque yo supe la fecha porque levanté la carta por el momento. Pero si no, eso igual se queda en 1893 para los restos. No estoy siendo del todo justo, porque es verdad que 1893 nos habla de esta carta dentro de un manuscrito en el que se menciona siglo XVII, pero se menciona 1893 y el siglo de 1893 debido a este error. Y aquí os pongo también un ejemplo de sumisión divina, ¿no? Que dice, aunque no se ignora de ninguna persona que los efectos de las causas segundas y las mismas están subordinadas, sujetas y dependientes de la causa primera, Dios omnipotente, que las puede suspender, mudar y extinguir, todas las veces que su divina voluntad pluquiere, como el que es causa de todas las otras causas y Señor absoluto y supremo, que todo tiene puesto bajo sus pies. No se dejará con todo en este lugar de advertirlo. Y esto lo dice de manera reiteradísima, todo el rato. Vale, con esto, un segundo. Bueno, básicamente, y ahora comentamos lo que queráis, lo que quiero haceros llegar es que en el mundo académico, si tú entras en la astrología desde una disciplina, siempre que te intentes meter en ella para estudiar astrología en condiciones, no te dejan. O sea, es como te tienes que meter siempre por otras cosas. O sea, entonces hay gente desde la filología que se mete en el análisis textual, pero lo que hace es una tesis doctoral filológica, ¿no? Yo, al estar en Historia de la Ciencia, pues me he metido en práctica astrológica, pero, por ejemplo, yo evidentemente en ningún momento puedo cuestionarme si la astrología funciona, si no funciona, nada que ver con esto, ¿eh? O sea, hay gente que sí que se ha metido desde la psicología o lo está intentando, pero eso ya es meterse en un marrón enorme, porque en la psicología ya te piden ya trabajo de campo, esto cómo funciona, no funciona. Desde la Historia de la Ciencia pues hay más flexibilidad, porque al final me dirán misa, pero yo estoy trabajando un documento de lo que este señor hacía en su taller, y eso a mí nadie me lo puede impedir en ese punto, ¿no? Hay una apertura que está muy ahora más en el mundo anglosajón, pero yo el mundo anglosajón me cansa un poquito en general, esto ya es una cosa muy personal, pero me cansa porque todo es anglosajón, 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 y yo al final pues es como hay una parte que también pienso interesante tirar para otros lugares más teniendo toda la tradición que tenemos. El mundo anglosajón se trabaja mucho a Lili, ¿qué pasa también? Que la tradición del mundo anglosajón, lo que hay a nivel astrológico es muy posterior. En todo lo que es esa península ibérica que os comento, y también en Francia y demás, pero mucho en la península ibérica y en el mundo árabe, ahí hay una tradición, pero exquisita y monumental, porque ahí sí que ha habido, en el mundo más anglosajón, en ese contexto, pues no había una práctica astrológica, era todo mucho más, de alguna manera, salvaje, ¿no? Era otro concepto. Ellos empezaron a tomar la delantera pues a partir de Lili y un poco antes, ¿no? En cambio, aquí sí que toda la historia medieval y todo esto, hay mucho más registro de lo que tenemos por esta zona. Y este es el rollo que os he metido. Pero bueno, quiero que me preguntéis, que me comentéis todo lo que queráis. No sé si he ido muy rápido, si queda un poco claro también de lo que estamos hablando. Cosas que queráis compartir, tanto de esto como del lugar de la astrología en la universidad, como lo que sea. Paola. Hola, buenas, Roberto. Todos. A ver, tengo, creo que 3 preguntas. Una, que dentro del periodo que estás estudiando, histórico, ¿quiénes eran las personas o cuáles eran los perfiles de los astrólogos? ¿Cómo alguien llegaba a ser astrólogo? Es decir, a ver, mi pregunta es un poco, ¿cómo actualmente alguien llega y estudia con una persona que quizás sabe de astrología o va a una escuela? En ese contexto habían universidades, pero esas universidades también estaban, no sé si todas, pero se suele decir que están vinculadas a la iglesia, ¿vale? No sé cuáles. Entonces ahí yo me pregunto, ¿ese conocimiento astrológico lo guardaban el mismo parte como eclesiástica o no? Esa es una pregunta mía. Y si fuera así, ¿cómo era esa relación entre iglesia y conocimiento astrológico? ¿Dónde estaba guardado ese conocimiento también? Te respondo,
Paola, te respondo primero esta. Vale. En el momento en el que yo estoy justo en ese momento previo a la expulsión de la astrología de la universidad. Entonces, en ese contexto concreto, la astrología era un apéndice de la medicina. Entonces, era muy fácil que el astrólogo fuera médico, pero también podía haber, no siempre, pero podía tener una formación académica centrada en astrología por el motivo que fuera, pero sí que era cátedra, ¿vale? En ese sentido sí que había un vínculo entre astrología y medicina. De hecho, había un montonazo de médicos que practicaban astrología. Un poco antes a eso, sí que había cierta autonomía de lo que era la astrología como una disciplina en ella misma, pero dentro, evidentemente, de la astronomía y del conjunto. Entonces, si nos vamos al mundo árabe ya más de siglo XII y demás, ahí podía tener vínculo con la medicina, pero era muy vinculada a la astronomía. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, le pedían en el califato abasí de no sé cuántos, pues iban y le decían, oye, quiero que me financies este proyecto. Para que tú me financies este proyecto, esto me va a permitir hacer predicciones astrológicas mejores. Pero tienes que invertir, señor quien sea, para construir un observatorio astrológico y darme como mínimo 30 años de tiempo, que es el tiempo que tarda Saturno en recorrer. Entonces, ahí, a base de mirar esos 30 años, se fue sumando conocimiento astrológico. Muchas veces, cuando había errores en predicciones, el astrólogo acababa diciendo, claro, pero es que no tengo los medios tampoco. En parte era verdad, en otro pues igual era una forma de justificarse, es igual, lo que fuera, pero lo importante es que en ese contexto, astronomía y astrología, de hecho la astronomía, y aquí también hay un punto súper importante a reivindicar, ¿vale? Oiréis muchas veces que la gente dice, es que claro, el astrónomo hacía cartas astrales para ganarse el pan, porque nadie vive de la astronomía. Esto es una visión profundamente de la ciencia moderna. O sea, es que esto, por favor, esto es importantísimo. Era uno y era otro. O sea, de hecho, la astronomía evolucionó por el interés astrológico también. Porque ¿para qué quieres saber tú dónde está Marte en un contexto en el que lo que quieres saber es si vas a ganar la guerra, ¿no? Entonces, ahí no podemos decir que la astrología fuera un apéndice para ganarme la vida y mi interés es la astronomía. No es así. Funcionaba en una doble dirección, ¿vale? ¿Te he contestado, Paula? Sí, súper claro. Lo otro era, es como un breve comentario que justo te interrumpí con una pregunta. Hablabas que un método del astrólogo para toda la censura era el anonimato, ¿no? Y ahí ibas a decir algo, me parece, asociado a que, no sé, cómo se hacía ese anonimato, que me quedé un poco atenta a eso. Esperando. Bueno, hay dos cosas. Primero, una cosa que he comentado que me parece interesantísimo, no tengo ninguna prueba de esto, ni creo tal vez que igual esté, pero que yo hablo de astrólogo en masculino, pero que me imaginé, fantaseé y dije, joder, igual había alguna astróloga escondida y no lo sabemos, ¿no? Esto es una visión ya muy romántica mía de decir, ay, qué bonito el mundo. No sé si iba así la cosa en realidad. Pero bueno, lo que quiero decir, detrás del anonimato, luego te paso la palabra, Cristian, súper, detrás del tema del anonimato, lo que hacía muchas veces el astrólogo, de hecho me cuesta mucho encontrar la identidad de este señor, porque para no ser perseguidos o como era algo muy privado, por eso cuesta un montón también encontrar documentos privados donde alguien haga un pronóstico. Esto, como eran marqueses, esta señora los guardó, los encuadernó y había toda una dinastía, ¿no? De alguna manera, de astrólogos. Es interesantísimo también esto, de origen probablemente judío y perseguidos por ello. Entonces también había una voluntad de yo tengo un conocimiento, no manifiesto mi identidad y lo traslado desde aquí para protegerme. Y esa idea de protegerse era muy importante. De hecho, la idea de voy al astrólogo, pues pasó luego ya a ser algo privado, algo de las élites económicas. Voy a consultar a este señor, pero no firma sus documentos o incluso no deja constancia escrita del documento. Por eso encuentras muchas cartas, pero no encuentras datos que haya un montón de texto interpretando la carta. La interpretación tal vez era oral, pero sí que encuentras cartas. ¿Sí? Cristian. Sí, gracias, Paula. Vale. Yo lo que quería aportar es con respecto al tema este de las potenciales astrólogas.
Es decir, hay una parte, cuando hablamos de la educación de la mujer, que si hubo mujeres que sabían astrología o que la practicaban para sí mismas o quizás en su grupo más inmediato, eso sería como algo obvio, ¿no? O sea, una mujer antigua, si pertenecía a círculos de cierta potencialidad económica, no necesariamente la nobleza, simplemente si había dinero, pues se podía dar el caso que tuviera saberes que no eran lo habitual, pero los podía tener. O sea, no era la formación reglada de voy a la universidad, pero aún así lo sé. Luego a esto lo tenemos que añadir que a nivel concreto, ya me baso en Brennan, en su Hellenistic Astrology, que él comentaba que parece posible aunque no se tengan pruebas. Claro, ¿esto cómo? Pues hay que entenderlo también que las sociedades antiguas, nosotros lo que nos ha llegado es lo que nos ha llegado. O sea, es la visión de los que sobre todo guardaban documentos y daban su versión de los hechos, que son los nobles, la clase alta y tal. Con ello no quiero dar un testimonio sesgado en contra de la clase alta, sino meramente sostener la realidad. O sea, para una persona que tiene dinero y que está siempre a la luz pública y que quiere caerle bien al rey, pues todo tiene que estar muy cuadriculado y todo tiene que ser muy legal o aparentarlo, que tú eres amigo de la iglesia. O sea, todo eso tiene que estar muy en su sitio. Pero cuando ya no, claro, cuando ya entramos en temas de corrupción o la vida de personas como las prostitutas, te encuentras cosas que no sabes por dónde iban. Que hay como si sospechas de que a lo mejor no sé qué rey se iba de prostituta, pero no vas a tener documento que lo pone. O sea, y eso se lleva también a temas como este, porque la astrología tiene muchas veces de marginalidad. O sea, o eres anónimo o tienes cuidado porque te van a perseguir. Por tanto, ¿quién nos dice la lógica? Pues sí, podía haber mujeres practicando eso y haciendo otras cosas que no deberían hacer y sabe Dios para qué. A lo mejor se podían tratar de ganar la vida o de ver si la amiga se iba a casar con un buen hombre o yo qué sé. O sea, había muchas razones para que una mujer en la antigüedad quisiera aprender astrología o para tratar de cobrar por eso. Luego ya que no tengamos documento, pues ya eso ya es otro tema. O sea, lo que no podemos decir es estamos seguros de, pero las posibilidades como tal están ahí. Otra cuestión es que sea mucho más complicado que ahora, claro, donde tú puedes sacarte los libros de internet. Antes una formación de algo como esto era algo bastante complicado de que alguien pudiera tenerlo en la práctica, ¿no? Lo que nos complica a una mujer sobre todo tener esa educación, pero imposible como tal, yo diría que no. Totalmente, y aparte en el mundo clásico, ¿no? Pues tienes a Hipatia y sí que hay ejemplos. Lo que pasa que en este periodo concreto del Renacimiento y demás, a mí me gustaría, yo que sé, creo que puede ocurrir, pero sí, bueno, es todo un debatazo esto. O sea, hay que, sí. Pero ahí es muy interesante también investigar del anonimato del documento y decir, como también preguntarse, porque hay tan poca historia material de los documentos en sí. Y eso, bueno, claro, pues inquisiciones y movidas varias en medio y persecuciones, pues nos ha dejado con una historia material prácticamente, no diré nula, pero poquita. ¿Estaba Josep por ahí? Josep. Solo, ya sé que Paola aún tiene sus preguntas. Solo decir respecto a esto que estabais comentando, que en Historia del Arte, yo tengo un doctorado en Historia del Arte y sabéis mis estudios, bueno, en muchas disciplinas, sí que hemos estudiado y está verificado que en cuanto a la mujer, sí que, por ejemplo, eran pintoras, escritoras y siempre tenían que ir con seudónimos, precisamente por toda esta presión social de que o bien fueras de clase alta y te pudieras permitir estas cosas, pero había aquí una doble injusticia. O sea, primero que por el hecho de ser mujer ibas a ser proscrita de sí o sí a priori, o sea, con lo cual tenías que actuar bajo el anonimato, y luego la otra cosa es que los hombres se aprovechaban, y eso está documentado en el campo tanto artístico, pictórico, escultórico, musical incluso, y de escritoras, y el hombre utilizaba a sus propias mujeres o a quien fuera para ellos ponerse la rúbrica, soy yo. Y el caso más flagrante es la película basada en hechos reales de Ojos Grandes. Así, la de Tim Burton. Esa es, pero eso que es más moderno, o sea, esto está documentado antiguamente, que sí que se han descubierto históricamente que hay detrás de esos cuadros, esculturas, obras musicales, escritos, hay mujeres.
Incluso justamente ayer leía de una escritora británica que se la encarceló literalmente, no podía ni casarse y entonces, porque estaba súper enferma, no sé qué, y su padre la tenían a ella y a los otros 11 hijos prohibido casarse. Ella escribía también que esto es romántico, pero es verídico, está comprobado. Es que ahora no me acuerdo del nombre, justo leía la historia hace 3 días. Esta escritora, con su obra magnífica, pues consiguió enamorar a alguien que se empezó a escribir las cartas y al final esa persona se casaron, incluso la hija seguía yendo a casa del padre como si aquí no pasara nada, hasta que salió y se reconoció. Entonces, fíjate, si esto existe, porque existe verídicamente documentado en el campo de la literatura, estamos hablando, este señor de los 12 hijos que los tenía secuestrados, era un terrateniente porque no sé si era en Panamá, que tenía las azucareras, no sé qué. Y si esto ocurre en estos campos artísticos, es totalmente plausible pensar que en el campo astrológico y científico también. Respecto a la Universidad de Valencia, y en esto termino y le dejo a Paola, es que paralelamente yo sabía que tú estabas estudiando sobre esto de la ciencia y tal, pero Cristian lo sabe, que a mí me da por abrir muchos campos de investigación. Digo, me necesito 200 vidas para hacer todo lo que tengo en la cabeza. Y como tengo una bastante sesgada, porque voy con pinzas, pero bueno, la cosa es que yo tengo, y a lo mejor te interesa, Roberto, de la Universidad de Valencia, tengo algunas cosas, algunos documentos que están online y los puedo compartir o contigo o con el grupo si queréis, sobre la vinculación de la medicina directamente con la cátedra de astrología. Eran astrólogos. Los médicos, hay Luis, ¿cómo se llamaba este? Luis no sé qué. Tengo 2 nombres ahí en la cabeza. Hay documentación que se puede acceder online, porque también supongo que habrá muchísimo más, pero en la cual está la cátedra de astrología vinculada a la medicina directamente, porque se examinaba de conocimientos astrológicos para ser médico. Y ahí entro a lo siguiente, también a las parteras, a las mujeres que hacían los partos y las sangrías en los partos y en tal. Con lo cual, mi hipótesis, y también he investigado sobre lo de la Inquisición y todo esto, y cómo hay también un astrólogo y los lunarios que se hacían. Eso es impresionante y además uno que acabó en México teniendo que pedir la bula papal porque si no los comulgaban, ponían estas cosas que tú estás diciendo. Empecé a investigar todo esto, o sea, ni sin hablar nosotros, ni sin saber qué era esto, bueno, aquí como siempre nos ha pasado, hay una especie de... Muy sincrónico, sí, total. Y hay otro plano de conocimiento que al final nos juntamos por algo. Entonces, la cosa es que qué bonito si pudiéramos unir, que hay documentación en Valencia, y a lo mejor yendo in situ, ahí habrá más, de que sí que posiblemente la mujer que era médico en aquel entonces tenían que ir hasta disfrazadas a la universidad. Claro, es que un inciso, Georgette, o sea, de esto que comentas, hay una cosa importante también, que también en relación a lo que decía Cristian de la mujer, claro, en ese sentido, yo creo que la práctica astrológica, a diferencia de la artística, como estaba tan sujeta a unos conocimientos técnicos universitarios, tiene que estar probablemente muy determinada por si la mujer podía o no ir a la universidad, ¿no? Claro. Creo que en lo artístico se mueve diferente, porque igual dices es una fantástica escritora y no ha pisado la universidad, pero aquí pensad, claro, en un contexto en el que se ha de levantar todo a mano, se ha de hacer todos los cálculos a mano, claro, no pones en un software y, ¿no? En ese sentido, o sea que es... No, pero es que incluso estas escritoras o pintoras y todos habían recibido, de hecho, una alumna del escultor Rodin, que era buenísima. Bueno, claro. La tenían, no sé si conocerás la historia esta, la tenían, o sea, esclavizada a hacer esculturas y las firmaba Rodin. O sea, o sea, a las mujeres se les daba el conocimiento técnico, pero lo tenían que recibir en secreto. Vale. Para que luego se las ponía a trabajar para los hombres. Y esta chica esta mujer que de hecho se casó y a los 40 y tantos años, en aquel entonces que te estoy hablando del siglo XVIII o XVII, tuvo un hijo a los 40 y tantos años, o a los 40, que eso ya era cuando se la había desahuciado por enferma, por no sé qué, tal.
Murió a los 55, creo. Pero quiero decir que esta mujer recibió, como su padre era rico y tal, recibían instrucción. Como tanto es las que sabían de música como las que sabían de ciencias, incluso de medicina. Es decir, hay aquí una cosa que es muy bonita de entrelazar porque la mujer sí que recibía ese conocimiento, pero incluso el recibirlo era pecado. Sí, sí, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, claro, era como tener a la mujer esclavizada y sometida a favor de la supuesta libertad del hombre. Sí, O sí, sea, ¿que estamos locos o qué? Pero es que esto existe y aún hoy en día existe. Por y luego, eso, claro, el unir, el decir en qué momento estamos hablando de obras anónimas o que se tengan que esconder, a lo mejor no era solo porque el hecho de que la astrología fuera perseguida, sino porque fueran mujeres las que también fueran perseguidas. bueno, y tanto. De hecho, hay una cosa, perdonad, muy interesante que es con el tema del Islam. El Islam de aquel momento, siempre esto lo dice un profesor que tuve, uno de los que me lleva al máster, dice, tenemos la imagen del Islam, el actual, pero el Islam de aquel momento era lo más progresista, a ver, dentro del contexto, ojo, no nos pero era más progresista que lo otro. De hecho, fueron los primeros en dar derechos a la mujer que ni de broma tenían con los visigodos ni dentro del contexto del cristianismo. Y eso, claro, yo siempre pienso, digo, si el Islam de aquel momento levantara la cabeza y viera lo que ha pasado hoy, bueno, es igual, eso, como todas las civilizaciones, pues vamos pasando por momentos de luz y momentos de mierda auténtica, o sea, todo... Sí, pero cierto, cierto. Y digamos, todo lo que fomentó Isabel la Católica, cuando ya todo, cuando se quitó ya, era precisamente porque ella lo que quería es ser libre. Y como era una mujer que estaba totalmente condicionada a través de lo que se enseñaba del Islam, que era que la mujer podía acceder al conocimiento, es que todo eso está como muy... Está documentado, pero como que no te lo enseñan en el colegio, ¿eh? O sea, lo tienes que aprender por tu cuenta si quieres. Entonces, esta mujer tuvo tanto interés en los árabes precisamente porque le daban el acceso a la libertad de la mujer. O sea, fíjate lo que... Es que de hecho nos han vendido, esto es una de las primeras cosas que dice Julio Samsó, recomiendo mucho su trabajo, el hombre se está a punto de jubilar ya, tiene 80 y bastantes años, él es un experto en astronomía árabe y en astrología de rebote, pero claro, yo lo conocí el otro día personalmente, no lo conocía su trabajo, pero no a él. Es muy crítico con la astrología, mucho. Para él es una cosa que hacía la gente para ganar dinero, como os decía. Y ha estudiado mucho la astrología, tal vez sin quererlo, porque al final lo que ha estudiado es el tema del mundo árabe, y se ha asesorado de astrólogos para no meter la pata en textos y demás, ¿no? Pues él, una de las cosas que dice siempre es, nos han vendido que la época media era la edad oscura, ¿no? De edad oscura nada, era la época de la luz, era pura luz. Pero claro, era oscura en el mundo anglosajón y demás, si lo leemos desde ahí. Pero esto era pura luz. Era la época del astrolabio, del conocimiento, de una apertura alucinante, pero claro, era el oscurantismo para el cristianismo, porque hablaba de una religión diferente a la que ellos luego impusieron, ¿no? En ese sentido. Bueno, esto también creo que es importante leerlo desde ahí. Sí, sí, muy interesante sobre ese, muy total. Muy, sí. Pues nada, yo a ver si este fin de semana o en estos días me da tiempo a reorganizarme todo esto que he ido escribiendo y he ido tal, y lo paso bien al grupo, al drive del grupo, o te lo paso a ti, Roberto. Si os interesa el grupo, yo lo coloco allí. Todos los documentos que tengo sobre estas cuestiones. Hombre, pues es interesantísimo. A mí, por favor, eso es lo otro que encuentres, yo he encantado de la vida. Y luego hay un texto de un tal, no me acuerdo ahora cómo se llama, Mallorquín. O sea, si buscáis Mallorquín, texto astrológico, Valencia. Es un texto de una carta que le escribe un estudiante de medicina a su padre. Un estudiante de medicina que le escribe a su padre diciéndole que es muy interesante la clase de astrología porque tal y pascual. Está bastante interesante eso. Eso lo encontráis, está colgado. Pero es lo que os digo, hay mucho documento histórico, externo, pero hay muy poco análisis astrológico interno. De eso queda muy poca cosa. Y ahí pienso que hay un trabajo por hacer y una labor importante. Luego también uno se pregunta, y Paula, si queréis decir algo, bueno, decís, ¿tú ibas a decir algo, Paula? Sí. Ahora. Tengo varias, varias cosas, pero hablen, cuando se acabe tengo más cosas, así que no se preocupen.
Vale, solamente una cosa que os quería decir. La idea de si debe o no debe estar la astrología en lo académico o demás. Yo creo que a día de hoy, hablo de la historia de la ciencia, que es donde estoy, o sea, no puedo hablar por el resto porque no lo sé. Pero dentro de la historia de la ciencia, como todo, hay modas. Y hoy está archi de moda todo lo que es pues, el género, todo lo que es el movimiento decolonial, o sea, toda esa idea de el romper con el estigma de la colonización, el dar voz, que me parece muy bien, pero que todos son modas, ¿no? Al final. Y yo no descarto que pudiera haber una moda algún día de que de repente digas, pues ahora nos interesa este conocimiento más esotérico. Lo que pasa que desde una visión totalmente positivista en el mal sentido, cuando se configuró la historia de la ciencia como disciplina, se tendió a pensar que siempre vamos a mejor. Que siempre vamos a mejor y que lo mejor es lo de mañana. Y todo entonces lo anterior es un error. Y Sarton, que es el fundador de la historia de la ciencia como concepto, excluyó a la astrología por todo el morro. Sin embargo, se nutrió del conocimiento astronómico que la astrología dejó. Pero hay otros historiadores, también os recomiendo mucho si os interesa el tema, Lynn Thorndike, Thorndike. Este hombre tiene una enciclopedia enorme sobre la historia de la magia, astrología y demás. Y se mete en la historia de la ciencia desde solamente magia, astrología y todo un poco lo que estaba relegado. Una enciclopedia inmensa, muy interesante. Si queréis ahí investigar. Sabes que lo que yo quería justamente comentar era este tema del vínculo con lo académico. Me parece, a ver, cuando hablabas de que la astrología estaba arrinconada desde dos frentes, por un lado la parte religiosa, Iglesia Católica específicamente, y por otra parte con la creación de la nueva ciencia. Me acordé en ese momento que hace unos meses estaba en la biblioteca y tomé un libro de, así como básico de astronomía, y narraba la visión de la astronomía, así muy de libro para todo público, como una historia heroica de la astronomía, en el sentido de que se había ido contra los dogmas, ¿vale? Y gracias a que se separó de los dogmas y toda esa prisión ha podido crecer. Entonces, en ese dogma, desde la visión de la astronomía, entra tanto la iglesia como la astrología. Pero desde la astrología, todo dice, bueno, está arrinconada por estos dos, es como una triada, que es como si se vieran como, no sé si enemigos entre sí, pero es como se encapsula a los otros dos como el otro bando, y como algo, como algo que no se distingue entre sí, es decir, desde la astronomía veían igual de dogmático la iglesia como la astrología. No hay diferencia dentro de esa narrativa. Entonces, me pareció curioso, esto es como un comentario de algo que se me vino a la mente, y sobre la temática en sí que quieres plantear de la astrología en el mundo académico, te encuentro toda la razón. De hecho, lo he discutido antes con otra astróloga y hablábamos de que justamente cuando se estudia astrología en la universidad es desde la visión histórica, antropológica, es como todo desde la visión del comportamiento humano, pero no es posible instaurar la astrología como un conocimiento financiado por instituciones más formales de conocimiento como universidades, para que avance ese conocimiento. Más bien estamos mirando el conocimiento del pasado, o actualmente, por ejemplo, aquí en Chile se hace una encuesta para saber qué tanta noción tiene, tanto acercamiento de la población a los temas científicos, y dentro de las preguntas hacen, ¿usted cree en la astrología? Para decir que la gente es más o menos supersticiosa. Entonces, a lo que voy es, estamos en un paradigma que no permite
como tú dices, ni siquiera cuestionar si la cosa funciona o no funciona y poner pruebas o no. Simplemente está tapado esto y creo que eso es como una censura derechamente. Quizás no está como, no se hacía como antes, pero al final igual es censura porque aunque haya evidencias, no las quieren ver. Totalmente. Totalmente, y entre otras cosas porque se ha de someter al paradigma que reina ahora, ¿no? Y lo curioso es que ni siquiera uno se cuestiona, que dices, ¿por qué la ciencia es la ciencia como la entendemos hoy de esta manera, es el paradigma válido? ¿Qué ha habido entonces? ¿Milenios de historias de la humanidad donde la gente era tonta? ¿Que somos listos ahora y antes eran tontos, no? O sea, eso es importante también, ¿no? Verlo desde ese lugar. Y creo que el reto y lo interesante a su vez de la astrología es cómo, aunque han habido un montón de paradigmas, ella siempre ha existido. Y de una manera y de otra siempre ha estado presente. Sí, sí, muy interesante. Y Cristian, decías... Ahora, sí, lo que quería comentar es que en parte ahora mismo estamos en un proceso de transición, creo, entre el modelo de astrología que se puede entender hasta cierto modo como superstición, en el sentido de que no se trata de basar en evidencia, o sea, de que yo crea que Sol en Sagitario no sé qué y entonces pues yo te lo cuento. Diferente a lo que ha comentado Paola antes, de que hay evidencia, aunque no se le esté tratando de poner, ¿no?, interés adecuado. Lo que puedo comentar como historiador en este tipo de contextos es que cuando se ha generado una tensión que tiene una solución posible, el resultado final es que va a haber un conflicto y el conflicto va a resolver esa tensión favorablemente hacia lo que tiene sentido. O sea, esto aquí a lo mejor estoy siendo como muy optimista o algo así, no lo digo desde el optimismo, sino meramente desde la causa y el efecto. O sea, si, por ejemplo, miramos la burguesía, es decir, me refiero a la gente de dinero, no la gente noble que tiene un título, o sea, que es caballero, que es marqués o duque o lo que sea, sino la gente de dinero, esas personas no protagonizaron ningún tipo de revolución, bueno, hay que caso inglés especial, pero no protagonizaron revoluciones sociales en el 17, como se intentó en el 18 y en el 19, que terminaron efectivamente con el destronamiento de la nobleza. ¿Por qué? Porque no tenían medios. Simplemente la burguesía estaba buscando ser como la nobleza y empoderarse, porque si no tenía poder no puede sustituir de manera realista a la nobleza como élite dominante. Eso es 2 y 2 son 4. Ahora, en el momento en que eso pudo pasar, pues pasó. Y lo mismo pasó con las llamadas herejías. O sea, cuando la herejía aparece como un poder débil, por ejemplo, en el caso de los, iba a decir los hugonotes, perdón, no, de los albigenses o los cátaros, que se los conoce más la gente, ese poder era un poder débil que la Iglesia podía aplastar fácilmente. Pero no ocurrió lo mismo cuando estamos hablando de la herejía protestante, que pasó de ser una herejía a ser una confesión más. ¿Por qué? Porque había como un sustrato que permitía que una forma diferente de pensamiento triunfase políticamente y económicamente, porque había intereses económicos e intereses políticos que permitían que Lutero no solo fuera un loco hereje, sino que fuera alguien que le interesaba a los príncipes, que eran los que movían el cotarro en aquel entonces. O sea, si hubiera sido otras personas, pues hubiera sido diferente. La cuestión es que si vemos todos esos ejemplos, lo que nos dice es que si hay herramientas, se puede hacer el cambio. Y la cuestión es, estamos hablando de ciencia. La ciencia consiste en decir si algo es real o falso a través de la evidencia y de un método. Si nosotros tenemos métodos y tenemos cosas que es evidente, ¿no?, que son estudios, que los tenemos ahí, tenemos medios para llevar a cabo una campaña donde la astrología vuelva a ser reconocida. No una campaña fácil, no una campaña rápida, pero una campaña perfectamente posible. Y eso se puede hacer tanto con el beneplácito del sistema poniéndonos la sonrisa en la cara, o lo contrario, hay muchas formas en las que esto se puede realizar. No me refiero, por supuesto, a cuestiones violentas, sino que te encuentres donde hay personas que te cierran la puerta. Yo a ti no te dejo hablar, te censuro, te quito y tal. Pero si tú estás demostrando con un estudio que es cierto, la cuestión es, ¿por qué se te está callando? O sea, sí, esa pregunta es demasiado dura. En una sociedad democrática no se puede callar a nadie durante mucho tiempo. Ya podemos hablar de dónde puede acabar esto, pero en circunstancias normales y más con el conocimiento, que tampoco es una cosa que nosotros movamos miles de millones,
pues es una cosa que si se tiene la evidencia se puede cambiar. Ahora la cuestión es reconocer los rollos ideológicos, los rollos estéticos, eso de que no queremos poner simbolitos y dibujitos y llamarlo ciencia, hablando claro, o que se relaciona a cosas chorras, digamos, ¿no? De Instagram y no sé qué, y ver cómo todas estas cosas han conformado un estatus antiastrológico en la academia. Yo no entro ahí como especialista porque yo no estoy en la academia como estás tú, Roberto. O sea, yo estoy como en la periferia, pero a lo que me refiero que hay un contexto, pero un contexto no es imposible de cambiar. La cuestión es si hay medios para cambiarlo, se puede organizar ese cambio y ese cambio se puede producir. Así que la cuestión es ver si tenemos esos medios, organizar esos medios en un plan de acción coherente y llevar a cabo acciones una tras de otra hasta que el sistema cambie, como se ha hecho ya muchas veces y se puede más que estudiar. Así que en ese sentido, ahí sí puedo decir que soy optimista en la posibilidad de que la astrología sea reconocida como ciencia en un futuro próximo. Muy interesante esto, Cristian. Yo ahí, o sea, digo, a ver, te planteo una cosa. Es muy interesante, lo que pasa que esto, yo no sé si es una batalla realmente necesaria. Es interesante, mucho cuestionamiento, desde luego. Pero yo me pregunto, claro, si la ciencia dice, siempre pongo el ejemplo este, ¿no? Dice, la ciencia, si la llevamos al límite, dice que no nos tocamos nunca, que estamos hechos de, ¿cómo se llama, hombre? De los, en física, pues de, bueno, no sé, no me acuerdo ahora, de partículas X que nos repelen y que realmente no nos tocamos, lo que hacemos es repelernos. Pero es como, vamos a ver, o sea, ese nivel de abstracción tan loco, dices, ¿me vas a decir a mí que no nos tocamos? ¿Nos vas a decir a nosotros que no nos tocamos? ¿Sabes? O sea, que quiero decir que también hay una construcción y hay un relato científico que equivale un poco al relato que antes había con Dios. Y me parece interesante el intento de que la astrología entre dentro del paradigma dominante, que hoy es este, pero no deja de ser como los intentos que se hicieron en su día para que entrara dentro del paradigma dominante en su momento, que era el cristianismo, o desde ese lugar, ¿no? Entonces ahí creo que pienso que si puede conseguirse que esté dentro, perfecto, pero si no, igual también aceptar que pueden ser cosmovisiones distintas y darle la dignidad a esta cosmovisión que de por sí ya tiene, porque es más antigua que la ciencia moderna y muchas otras, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decir? Un poco iba por ahí. No sé si es. No sé si. ¿Georgette o Cristian? Sí, pero Julia ha levantado antes que yo. Julia, vale. Hostia, no veo las manos. Es que me sale notificación. Ahora veo las manos ahí amarillas. Vale. Está. Que hable Julia, que es la que aún no ha hablado. Sí, ¿estás, Julia? Julia. Estoy, pero no he levantado la mano. Vale. No, pues sí que te salía. Tú. Me salía la mano, pues no la he levantado, ¿no? Bueno, pues ya está. Yo Tu quería... consciente no, pero estamos hablando de que hay otras partes de la ciencia, si me permitís. Justamente, Roberto, es que esto son cosas como es que, fíjate, tengo la grabación de la reunión que tuvimos, bueno, Cristian y yo nos solemos ver todas las semanas para discutir cosas de estas y bueno, estuvimos hablando de este tema. Está grabado para que veas que no me lo invento. O sea, yo sé que no me ponéis en duda y además Cristian fue testigo porque fue una conversación entre los dos. ¿Qué te dije, Cristian? Que precisamente habíamos llegado a un momento en que la ciencia y todo está, la astrología incluida, a lo mejor está siendo absorbida por la ciencia o la ciencia por la astrología o los dos están tocándose sin tocarse porque en realidad se repelen, todo vale, pero la cosa es, ¿por qué estamos en un mundo aquí de la entelequia y queremos que ese mundo, que le llamamos ciencia, Dios o vete a saber qué, queremos que nos cuadre con una realidad que necesitamos tocar? Cuando yo le decía a Cristian ayer, ¿te acuerdas? Dice, nos creemos que ahora en el mundo, en el america-europecentrismo, o como se pueda llamar esto, porque al final no es europocentrismo,
Y tú lo sabes, Roberto, que uno de los temas de mi tesis doctoral es decir, que nos creemos que somos el ombligo del mundo aquí, Europa, y para nada. Entonces, justamente ayer hablé con Cristian, que creemos que ahora lo sabemos todo porque vamos evolucionando siempre hacia más. ¿Te acuerdas, Cristian? Y te dije, ¿y no será que estamos ahora totalmente tontos, pero tontos, muy tontos, porque nos hemos cargado todo el conocimiento de antes? Y ahora lo queremos sustituir por una intelequia, porque tenemos mucho ego y el ego es soberbia, no el ego ese de conciencia de sí, que ese por favor, bendito sea que no nos lo quiten, por favor, porque es que nos quieren disolver tanto que al final no somos ni individuos, ni somos nada, porque fíjate la perversión, para que no haya conflicto, vamos a nadie ser nada. Y como nadie seremos nada, al final es que tenemos que ir a la ventanilla para que nos aprieten un tornillo, porque tú sabes apretar un tornillo, tú una tuerca, pero como alguien no sepa de todo, en realidad te van a estafar por donde quieran. Es como cuando eres pequeño que vas a la tienda y te devuelven mal el cambio. ¿Quién tiene la culpa? ¿El niño que aún no sabe sumar bien o la persona que se lo ha dado, que igual se ha equivocado, no lo ha hecho con mala intención? Pero al final es todo el sistema que permite que no haya un conocimiento verdadero porque nadie lo tenga. Es decir, para que no haya lucha, lo que se hace es nos vamos a quitar a todos el poder tener algo de conocimiento, ni siquiera vamos a dudar hasta de nuestra existencia. En esto de que no nos tocamos porque no hay materia, porque no hay no sé qué. Hombre, qué bonito. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Vamos a someter la astrología a esa pseudociencia, que para mí esa intelequia es una pseudociencia. Lo que se toca, o sea, lo que yo le decía a Cristian, ¿te acuerdas? Digo, mi nombre, ¿cómo empieza? Geo. ¿Me conocéis? Georgette es Geo, que es tierra. Georgette es la que une la tierra con el cielo, en realidad, es el nombre en femenino. Jorge es el agricultor, George, pero Georgina es la que une, pues no sé por qué ese nombre lo tengo yo desde la abuela de mi abuela, de no sé qué de dónde viene. Pues es más simple todo. En mi profesión también yo me dediqué al dibujo geométrico. ¿Por qué? Qué casualidad, ¿no? O sea, es como que ayer, cuando Cristian y yo estábamos viendo cosas de astrología, un montón de ideas y tal, le dije, Cristian, ¿y esto de la secta diurna ni nocturna, no habrás pensado que es porque geométricamente hay no sé qué, no sé cuántos, por qué le da una vuelta? Y de ahí salió la conversación que ahora termina en lo que tú dices, bueno, continúa en lo que tú dices, Roberto. Si la astrología es una filosofía antropológica, porque al final es eso. Yo soy doctora en filosofía antropológica, además de Bellas Artes. Tengo la doble titulación. Entonces, ¿por qué estudié eso? Porque me apasiona el saber humano. Ahí es donde la astrología sí que se une. En sí, no es que se haya separado nunca de la ciencia. Está unida al germen en sí de la ciencia. La pregunta sería, ¿qué hemos hecho ahora como para que la ciencia sea esta intelequia donde todo vale y nada vale y todo y nada es lo mismo y del revés también, pero no? O sea, la paradoja sobre la paradoja, y esto es la falacia elevada a la enésima potencia. Entonces, ¿por qué no bajamos a donde Hipócrates, donde los presocráticos incluso hacían que la geometría, que es la síntesis, que puede producir mucha observación humana, puede llegar a una síntesis que se pueda resumir en unas construcciones geométricas y geocósmicas, podríamos decir, una medida de lo cósmico que en definitiva la pregunta sería, ¿qué inteligencia pudo hacer que todo encajara de tal forma que hasta el joystick y la astrología nuestra, incluso la maya o la china, que ahí también habría mucho que investigar, y tú sabes, Roberto, que yo en eso sigo, todo encaje? O sea, no es algo como que dices, si estamos decodificando el universo porque observamos que las estrellas y los hechos de la Tierra tienen una correlación, no podemos jugar a ser dioses y creernos que todo esto, que es nuestra intelequia, lo estamos montando a nuestro gusto del consumidor para que nos encaje a no sé qué cosas socioafectivas, sociopolíticas, socioeconómicas, lo que sea, para que nos encaje
en unos presupuestos nuestros que nos hemos hecho por vete a saber qué intereses, ¿por qué no volvemos a unir la astrología a su origen, que es la ciencia, y la ciencia a la astrología, porque está todo unido? ¿En qué momento hubo un interés en que se separara? Esto, Cristian, como historiador, tú, Roberto, como historiador de la ciencia, Julia como psicóloga, Paola también como científica, y yo, pues, como uniendo por aquí y por allá, pues, ¿no sería precioso llegar a poder unir aquí abajo las cosas? Es muy interesante lo que comentas. Y, Cristian, un segundo, simplemente un inciso para que no se me fuera. También, desde la perspectiva de la historia de la ciencia, habría que empezar, o sea, hay mucha gente que dice, estudiar historia de la ciencia quiere decir estudiar historia de la ciencia moderna. O sea, que en ese sentido, la astrología dentro de la historia moderna es ciencia, la astrología dentro de la historia de la ciencia es ciencia en la medida en la que gran parte de la historia lo ha sido. Otra cosa es que a partir del siglo XVII cambiara el paradigma y se lo ventilaran todo como quisieron. Pero fue una filosofía natural. Entonces, a ese nivel, creo que también la pregunta, más que si la astrología puede o no ser una ciencia moderna, sería ya directamente entender qué es la ciencia, que depende de cada contexto en el que estamos. Y ahí la astrología, claro que ha sido ciencia, ha sido una filosofía natural. Sí, o sea, eso pienso que es interesante. Ahí está, Roberto, que no es que queramos como, o sea, si el volver al origen no es otra cosa de que estar en el presente, o sea, en el presente palpable, porque ¿qué estamos creando que en realidad es nada? O sea, en esta época tan de aire, a lo mejor lo que tenemos que traer es aire fresco, no una, o sea, no más cosas rancias, o sea, desliar. O sea, yo me imagino al aire como algo que a la vez podría liar mucho las cosas, pero a la vez puede limpiar. Me estoy explicando. Lo entiendo todo, pero también hay una necesidad enorme, o por lo menos yo la siento así, creo que mucha gente, de volver a la raíz, ¿no? O sea, claro, pero por eso. Sí, sí, sí. Como una mezcla rara. Es como... Claro, es que el aire no significa perder la raíz, porque entonces ya... ya sería ya locura. Nada. Y todas las ciudades son todas iguales. Todo es como que todo es una cosa que dices, la nueva arquitectura da miedo, da susto. O sea, dices, parece que puedes estar aquí como puedes estar en Nueva York. Es igual, todo es igual ya. Y es como, claro. Bueno, por eso esa cosa de que la filosofía de la... O sea, el conocimiento humano, que podríamos asociarlo más a aire, necesita la raíz tierra, porque si no, ¿de qué? O sea, ¿de qué estamos hablando? De pura... Entonces, ahí es lo que te voy, la geometría, aquello que dieron aquellos sabios antiguos, primero reconocer que no estamos ahora sabiendo más que nadie. A lo mejor ahora estamos muy tontos intentando, algunos, un poquito bajarnos a tierra, no creernos que somos tan inteligentes y bajar a tierra y estudiar las cosas desde ese conocimiento del respeto y admiración a lo que hubo antes. Absoluto. Sí, sí. Entonces, en ese sentido sí que podríamos unir esa tierra para unir ese aire. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Sí, sí. No, súper así, total. Pues eso, no sé, a mí yo creo que mi nombre no fue una casualidad, si te lo digo. Y a mí lo que me dice la gente, más mis amigos, es que eres muy mental, es que eres no sé qué. Yo digo, pues si yo soy puro corazón, pues a lo mejor como este corazón está tan en la tierra, pues por eso también en la mente, que ahora lo sabrá Paola, es a lo mejor, o bueno, Julia más que nadie, las neuronas que hay en el corazón. Se ha descubierto, esto está demostrado, que hay neuronas en el corazón. Y esto los antiguos chinos lo sabían. De hecho, el Zen, el espíritu, se aloja en el corazón. El ideograma este de pensar une cerebro con corazón. Tiene que estar totalmente en armonía. Fíjate. Y lo que hablamos, Cristian, ayer, que fue una conversación que también tuve en paralelo por Julia, por otra parte, que no teníais nada uno que el otro, pero es de también unir el agua y el fuego. En la casa 8 de Escorpio, ¿te acuerdas? Sí. De eso, Cristian, de todo lo que hablamos ayer, tenemos que escribir algo, porque esto que no se quede ahí entre tú y yo. Es que se van sacando cosas súper chulas, pero es como el dar, esto que te escribí, Julia, de decir la chispa
darnos la chispa, prender esa chispa. En este sol, ahora estamos con el sol en Sagitario, o sea, podríamos utilizar esta fuerza, ¿no? De prendernos la chispa unos a otros. De hecho, mira, con el tema del aire, bueno, Cristian, yo no sé si querías decir algo o te quedó la mano ahí. Sí, sí. No, yo aguanto. Vale, pues bueno, una cosa muy rápida. Con el tema del aire, es muy interesante pensar que el antídoto del aire pueda ser la tierra, claro, porque al final es un elemento cálido y húmedo versus un elemento que es frío y seco. Y en ese sentido, tiene que haber un mecanismo compensatorio, ¿no? Y si estamos en un momento de tanto aire, claramente, ¿no? El volver a la raíz, el volver a la tierra, el volver a decir, igual estamos contando aquí la historia cuando la historia ya ha sido contada y estamos ahora creyéndonos saber cosas que ya sabían los antiguos, ¿no? O sea, en ese sentido... Cristian, ¿me ibas a...? Sí. Iba a comentar, hacer un inciso y voy a tratar de conectarlo con lo que se ha dicho hasta ahora, que es eso de la posible no aceptación en última instancia de las instituciones y del paradigma actual. Más allá de, bueno, yo diría, y a todo lo que habéis dicho, que creo que en cierto sentido se puede considerar que el paradigma que estamos ahora está, al igual que nuestra civilización, en un proceso de transformación. También podemos verlo en la perspectiva más pesimista de decadencia, o sea, es decir, de antes creíamos que la ciencia nos iba a llevar siempre hacia adelante y tal, y ahora hay como un pesimismo, un nihilismo, un ya no creemos, una desconfianza, saber a dónde agarrarnos, que eso es algo muy de esta época y es como, ¿qué podemos hacer? Pues ideas nuevas. ¿Y qué es ideas nuevas? Pues volver a la raíz es una opción. ¿Y qué ocurre? Que no siempre va a ser posible la reforma en el sentido de, bueno, pues abrimos el camino en plan haciendo un gato pardo, ¿no? O sea, de, bueno, hay un cambio, pero todo sigue igual. O sea, la astrología entra en el paradigma científico que se mantiene más o menos igual. Puede ser, pero también podemos ver el caso, y volviendo a lo de los protestantes. Dentro de la cabeza de un protestante estaría siempre la idea de la victoria total contra los católicos y de que el protestantismo se iba a convertir en la primera religión porque era la verdadera, la confesión auténtica dentro del cristianismo, cosa que evidentemente no ocurrió. Pero desde un punto de vista más amplio podemos decir, ¿cuál fue la gran victoria del protestantismo por encima de cualquier otra, antes llamada herejía dentro de la iglesia? Pues sobrevivir. O sea, no era algo que se esperara que eso pudiera ocurrir, que los países además los más débiles, que son los que aceptaron eso, es decir, no fue España ni fue Francia, fueron algunos estados alemanes, que como estaba Alemania, eso era el salvaje oeste, y luego por el norte y quizá Inglaterra en Alamente, o sea, era una cosa que te dices, esto no hay forma, tú no puedes apostar que en la guerra de los 30 años vayan a ganar los protestantes, pues ganaron los protestantes y lo que ganaron fue su supervivencia. O sea, la victoria no fue la victoria total, la destrucción total de la oposición, ni mucho menos. Fue en la supervivencia del protestantismo y la prosperidad del protestantismo por encima del catolicismo después de ese periodo. Y es algo que puede ocurrir perfectamente también. O sea, que se genere no una aceptación del paradigma actual, sino de la generación de un paradigma paralelo y que convivan los dos perfectamente. O sea, si se me pregunta, yo prefiero la unidad a la división, pero no siempre es posible. Entonces ya es cuestión de ver cómo están las fuerzas vivas intelectuales en este momento de cambio y qué aceptan cuando se les ponga una declaración por delante de, oye, pensamos que la astrología es una ciencia, tenemos pruebas y tenemos ideas de cómo llevar esto hacia adelante. Y luego ya ver desde dónde se puede seguir manejando el asunto. Si es algo que podemos hacer una apuesta, pero luego es ver cuál es la realidad y dentro de esa realidad decimos, pues damos este siguiente paso. O lo hacemos desde tú conmigo o cada uno por su lado. Porque si algo hemos visto que es cierto desde una investigación estadística y real y una reflexión filosófica seria, pues podemos decir perfectamente, oye, tú eres rey, pero yo también. Entonces yo me hago rey en el norte y ven tú a sacarme del norte si te atreves. Es una cosa que se puede hacer perfectamente. O sea, no es lo ideal es un reino único donde todos nos llevemos bien, pero hay veces donde no queda otra opción. Esto a lo mejor suena muy hostil porque a mí me gustan mucho las medievaladas, pero realmente me refiero a decir, oye, si unos creen en esto, pues nosotros nos vamos a otro lado y hablamos de nuestras paranoias y decimos, mira, que lo nuestro es cierto, que lo decimos con la cabeza bien alta y entendemos que puede haber críticas, pero es que es lo normal en el tema del conocimiento,
que haya crítica y que las personas piensen cosas diferentes. La cuestión es que la astrología pueda decir, nosotros existimos también y tenemos algo que decir y tenemos formas serias de decirlo. Así que aquí estamos. El único problema que yo veo en esto, o sea, no en lo que tú estás diciendo, sino en el tratar de encajarla en el paradigma científico actual, es que habría que amputar tantas partes de la astrología para encajar al final en un paradigma circunstancial y nuevo. O sea, ¿la astrología puede encajar en la ciencia? Sí, pero debería cambiar mucho la ciencia también. No es que deba solamente la astrología adaptarse, es que la ciencia debe cambiar su concepto. ¿Sí? O sea, eso ahí creo que es una tarea de dos en ese sentido. Sí, es totalmente, Roberto. Más que estaba por decirlo antes, pero es como lo que está. Parece como que para que algo se lleve bien con otra cosa la tuviera que fagocitar. Y esto no funciona así, no funciona así, porque ni podemos amputarnos para que el otro no nos ataque, que sería el caso de las que acabas de decir de la astrología, ni tampoco tenemos por qué sentirnos inferiores ante ese otro, como para, ay, pobrecito de mí, que me voy a amputar porque yo no valgo por mí mismo. No. De hecho, al contrario, ahí tiene que salir una forma de decir, coño. No, claro, quiero decir que para que las dos cosas, lo que ha dicho, a veces con sobrevivir ya es una victoria, que sobrevivir como lo que es. Y luego está el refinarse el uno con el otro. O sea, como el crecer juntos, no el amputarse para que no nos ni el decir, ni llegar a acuerdos comerciales, que eso es que lo odio yo, todo lo que se extrapola del mundo mercantilista a lo que es el mundo conceptual humano. Ni hay que gestionar, ni hay que llegar a acuerdos, ni nada de estas chorradas. Lo que hay que hacer es crecer juntos o dividirse. O sea, si no se puede convivir juntos, pues se divide. Si es posible unos a otros ir creciendo juntos, porque mira, igual la ciencia se tiene que revisar unas cuantitas cosas, o igual la astrología también, claro, o igual la astrología también se está yendo por unas varas que tampoco es del todo lo que es la astrología. O sea, el crecimiento mutuo consiste no en romperse mutuamente, sino en crecer mutuamente, valga la redundancia. Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, no es uno, yo me hago de menos porque tú eres la perfección, señora ciencia, o no, yo no te acepto astrología porque es que tú no sé qué, a lo mejor no nos aceptan porque nos tienen miedo. Importante entender también que la ciencia suele ser actualmente un vehículo para ciertas cosas, ahí lo dejo. Claro, no quiero ser la típica que critica siempre la ciencia, pero es que realmente es así. Actualmente la ciencia tiene un propósito claramente capitalista. No siempre, pero mayoritariamente sí. Sí, claro. Es un propósito de colonizar el saber del otro, o sea, tal cual. Entonces, lo que estabas diciendo, Roberto. Sí, no, simplemente esto, que era, no me acuerdo ahora. Esta retrogradación me está jodiendo, pero tanto, o sea, es una exageración. Es que me coge el medio cielo y es una exageración. Cuando toca ángulos es terrible. O sea, el medio cielo ahí entre Escorpio y Sagitario todo el rato bailando. Llevo unos días que digo, no recuerdo exactamente ahora qué era. ¿Qué era? ¿De qué hablábamos? O sea, bueno, lo último que ha comentado Geo tiene que ver algo con que no nos tengamos, o sea, que no era no nos tengamos, concretamente, si no mal lo recuerdo, era de que a lo mejor no nos aceptan porque nos tienen miedo. Lo último esa es la cosa. Bueno, claro, porque ahí están los mecanismos de poder, ¿no? De cada momento y en cada periodo de tiempo se da poder a una cosa. Y lo que yo creo que la ciencia exige mucho a la ciencia moderna, ojo, la ciencia moderna o la ciencia contemporánea exige mucho a la astrología ciertas cosas para poder ser validada. Pero al final dices, por ejemplo, cuando se hace tengo una amiga que está haciendo el doctorado o está intentando acceder al doctorado, no sé si lo está haciendo ya, desde la psicología, de astrología. Claro, hizo el proceso de presentación y fue como, o sea, fue un delirio aquello, en el sentido de la aceptación que tuvo fue como un rollo, no aceptaban nada que partiera de algo mínimamente astrológico. Y ella lo quiere relacionar con lo junguiano. Y ahí es un tema, porque si tú ya partes de que la premisa junguiana es cuestionable dentro de la psicología, que era como se lo planteaban o algo así, Julia, tú sabrás del tema, pues era como
ella no puede hacer el doctorado ya en esto de esta manera, porque si ya partimos de que no aceptamos las premisas de Jung como válidas, ya no puedo hacer mi trabajo de astrología desde lo jungiano, ¿no? Entonces ahí es cuando ves realmente que te encuentras una oposición frontal. Y yo lo que me estoy dando cuenta, desde la parte, os digo, de la historia de la ciencia, yo a donde me he ido a lo práctico, lo material y lo que hay escrito. Y ya está. Y me voy ahí para no meterme en embrollos, porque al final digo, hoy la queremos transformar en científica y este manuscrito que estudio de este hombre la quería transformar en cristiana. Y la astrología era astrología, ni científica ni cristiana, ¿no? ¿Sabes? O sea, era un poco de idea, ¿eh? Sí. Es eso, es que aquí el juego de esta Matrix es el poder. O sea, es el poder. Entonces, si tienen miedo de aceptar una realidad, a esta chica me refiero que estás comentando, porque ya presuponen, o sea, un prejuicio grandísimo de que Jung no tiene los presupuestos de Jung, no nos valen. O sea, eso no es científico, porque es que estás anulando por un prejuicio una posibilidad. Total. Entonces, claro, más a científico que eso, quiero decir que los mecanismos son siempre de poder y el poder opera por el miedo. Yo te voy a dar miedo a ti de que te voy a destruir y por eso dice Cristian que la victoria del protestantismo fue sobrevivir, claro que sí. Y el cristianismo, yo te meto el miedo, señor astrología, porque tengo miedo de ti y lo que voy a hacer es destruirte porque es un juego de poder. O la iglesia manda o la astrología dice, oye, perdona, que las cosas pueden ser de esta otra manera. Uy, la iglesia se echa a temblar, pero como no puedes aceptar como soberano empoderado del control mundial que tú tengas miedo de nada, tú vas a destruir a lo que no aceptas que exista. Absoluto. Sí, sí. Y esto es el juego de poder, es un juego de tronos. Sí, sí. Entonces, claro, lo que dice Julia es totalmente cierto. La ciencia realmente es una herramienta del poder. Muy bueno eso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, es así realmente. Es que hay veces que hay cosas que plantearlas así nos desestructura, porque se lo decía Julia esta mañana nos decía, Julia, si estamos en la pecera no podemos entender que es que hay un mar fuera. O sea, solo vemos lo que nos toca. Claro, Es una metáfora. y como la institucionalización de las religiones, como todo, al final todo está muy bien y el pensar científico está muy bien, el creer en Dios pienso que también, todo está muy bien hasta que se institucionaliza, se pudre y entra ahí el dinero y entra en mierdas. Claro. Por eso a veces lo mejor que para que algo sobreviva es que sea proscrito, en realidad. Ah, qué bueno, claro, sí, sí. Y obrar desde la libertad y chao. Sí, sí. Sí. Queríais comentar cosas. Un segundo. Sí. Yo tengo 10 minutos, ¿vale? Luego me tendré que ir ya porque estoy preparando una cosa, pero tengo 10 minutos todavía. O sea, que quiero decir, luego si me voy, pues os quedáis o lo que queráis. ¿Sí? Sí, Paola era la primera que levantó la mano, luego la levanté yo y luego la levantó Julián. Vale, ¿Paula? ¿Hay Paula? Sí, yo creo que el trasfondo, parte de lo que estamos discutiendo ahora, tiene que ver con qué sacamos, con unirnos o vincularnos, sí, como tomar el molde científico, entendido como la ciencia como está ahora, ya no la ciencia en un sentido más ideal, ¿no? De cómo debiese ser, sino cómo está ahora. Y más o menos también coincido que hay un tema de recursos y los recursos conllevan a temas de poder. Y creo que el tema de los recursos en astrología es un problema, porque por temas de recursos no se puede hacer investigación. La investigación es algo caro, toma tiempo. Y quien hace investigación hoy en astrología es un trabajo ad honorem, con todo lo que conlleva. Entonces, el incentivo para que crezca el conocimiento astrológico, en verdad es un anti-incentivo. O sea, es todo lo contrario. Entonces, se va generando
una relegación del conocimiento astrológico, algo que no le permite crecer, y ese es el problema. Al final, por eso también las ciencias, entre las ciencias, disputan recursos, disputan legitimidad, si le damos más recursos a la biología o a las ciencias sociales. No, es que con uno se mueren, si es que descubrimos la medicina, entonces la gente ya no se muere, entonces destinemos más dinero a eso, y mientras no sé, la ciencia o las humanidades disputan los recursos de otra manera, justamente porque con recursos permitan que las cosas crecen. Entonces, yo creo que más allá de... es como ir al corazón de la cuestión, yo creo que el tema es recursos. ¿De dónde sacamos recursos para que la astrología crezca? Porque creo que estamos un poquito tomados de mano. Actualmente no hay, o sea, ahora cómo se genera el conocimiento en otras disciplinas. Existen carreras de pregrado, de magíster, doctorado, entra dinero por lo que pagan los alumnos, entra dinero por lo que pone el Estado, y eso sustenta un grupo de gente que investiga y que genera conocimiento. ¿Y hoy cómo lo hace la astrología? No hay una estructura. Y yo creo que ese es el problema, así como muy práctico. Un ejemplo de esto, y muy rápido, se nota mucho en los intereses que os comentaba. Por ejemplo, cuando tú buscas una beca para el doctorado o para lo que sea, va muy por temáticas. Y ahora estamos en el momento becas de lo que os decía, del tema de la racialización o del género, del LGTB, bueno, lo que cada momento tiene su cosa. Repito, no critico esto, está muy bien, de hecho, y pienso que es importantísima la visibilización, pero otra cosa es que se haga política continua de este tipo de cosas todo el rato. O sea, porque nos van dictando a cada momento lo que se financia y lo que no. Y desde luego la astrología no está dentro de las becas de nada. O sea, en ese sentido, sí. Bueno, yo quería comentar, y ya reflexiono también por lo que acaba de decir Paola, que es que en esta época el hecho de que estamos saliendo del paradigma, digamos, New Age de la astrología y pudiendo entrar a un paradigma donde la ciencia es posible dentro de la astrología, me refiero en el sentido de que hay posibilidad de investigación estadística y demás, o de conocer otra astrología como la Yotisha. Eso nos lleva a decir, bueno, ¿cuál es la siguiente astrología que se está creando? Más allá de cuestiones de que podamos darles unos nombres, bueno, en mi caso cuando hablo de la astrología unificada y tal, de unificar la tradición occidental, más allá de eso, viéndolo en plan cuadro más grande, es la astrología a nivel filosófico, a nivel investigativo y tal, está creciendo, se está desarrollando, está cambiando. Y eso genera, o va a tender a generar oportunidades diferentes. Por poner ejemplo, si nosotros somos capaces de demostrar, aunque sea con unas investigaciones pioneras, de que es posible que la astrología prediga o diga unas tendencias bastante fiables sobre algo, eso es sinónimo, pero sinónimo claro de dinero. O sea, eso es obvio. Si tú demuestras cosas en médica, te va a llamar la aseguradora diciéndote, oye, ¿tú me puedes decir, según la carta natal de si le tendríamos que dar qué posición con respecto a su salud? ¿Qué le permitimos y qué no le permitimos? Porque aquí está diciendo, según la carta, según tú y esto que está investigado, que hay una alta probabilidad de que le pase no sé qué. Entonces, a lo mejor no es recomendable que nosotros le demos esta oportunidad y así nos ahorramos el dinero. O sea, ahí suena algo terrible, pero es que sería algo que sería con total seguridad. Y lo mismo cuando estamos haciendo, bueno, a nivel de siniestros o lo que sea, sería evidente. O de prevención de catástrofe, con todo lo que se puede ahorrar a nivel de prevención. Cuando se hace, claro. Esto es como todo. Y todo lo que pueda ser de cuando algo se hace famoso, pues se vende, se hace merchandising, se hace en series, se hace... O sea, nosotros estamos desde el punto de vista hablando de los que estamos metidos en una trinchera y no se nos conoce y no vemos posibilidades de que se nos conozca. Pero en cuanto algo se conoce, salen posibilidades. O sea, sale la posibilidad, y aquí ya quitamos lo económico y nos vamos a algo propiamente humano, de cuántas vidas se pueden salvar con la astrología si vemos los riesgos en una carta natal y, digamos, tomamos medidas en consecuencia. O sea, la astrología tiene muchas posibilidades que hasta ahora no se han explotado bien porque, o estábamos con una tradición que es protocientífica, bueno, o protoestadística, yo diría más bien protoestadística, que no tenía ni tiempo, ni manera, ni ideología, ni contexto social para hacer otra cosa,
o estábamos en un paradigma New Age que se mueve en lo que se mueve, sin querer criticarlo, pero no se va en cosas prácticas casi nunca. Ahora estamos evolucionando o desarrollándonos, por lo tanto, se abren estas posibilidades. Y si estas posibilidades se utilizan, se verá que la astrología es útil. Y si se ve que es útil, pues eso implica dinero y implica posibilidades de desarrollo. Por no hablar de otros sistemas de organización. O sea, ahora mismo tenemos la posibilidad de organización de guerrillas, que no todos son cosas de grandes recursos, sino decir, oye, esto puede ser gravoso, pero por algo hay que empezar. O sea, queremos hacerlo, pues empezamos por ahí y luego es cuestión de saber cómo capitalizarlo, cómo decir, oye, que es que esto importa. O sea, ver una carta natal importa, ver una carta natal posibilita. Es que antiguamente un astrólogo te decía si atacar o no atacar. Que yo veo a Lili, por ejemplo, y tenía un papel clave en lo que es la guerra del Parlamento contra los estuardos. O sea, que te decía si una ciudad había sido tomada o no. Si el rey iba a tener un buen viaje o no, transportando tropas e hipertrecho y tal. O sea, eso era una cosa clave. Es una herramienta de un poder enorme. Otra cosa es que hay que aprovecharlo, hay que organizarse. Pero eso está ahí. Y con las posibilidades que nos dan hacer investigaciones estadísticas y tal, solo es cuestión de decir, podemos hacer esto, pues nos organizamos y lo hacemos. No es que esto sea el cuento de la lechera, que nos vaya a venir todo rodado porque nos da la gana a nosotros, pero que el camino está ahí. Solo es cuestión de decir, vamos a recorrerlo. O como mínimo darle el valor, ni que sea, que tiene la meteorología, con todos los errores que la meteorología comete. O sea, en ese sentido, darle ni siquiera ese valor, ¿no? Y las investigaciones meteorológicas sí que se avalan, pero las astrológicas no. Sí, esto es... Sí, muy, muy interesante. Julia, tenías tú la mano. ¿Julia? Sí. Me oís bien, ¿no? Bueno, yo soy una pregunta que estoy un poquito espesa hoy. Yo sí estoy en contra de que la ciencia vaya en función de la moda, porque creo que al final se crea una especie de onanismo intelectual que solamente retroalimenta lo que me interesa. Por otro lado, Cristian, lo que estás comentando, yo conozco gente que se dedica a la astrología en la empresa y entonces por ahí también me surge pensar que quizá no conviene que seamos algo extendido a nivel poblacional, sino que sea algo como más exclusivo, que es, como decía Georgette, pues un poco proscritos, ¿no? También. Y por otro lado, el tema de la psicología, yo fui la última generación que hizo la optativa de psicoanálisis. Yo tengo 36 años, o sea, estoy hablando de 2011. Luego ya en la autónoma se eliminó completamente y, o sea, si ya yo ya me pasé la carrera escuchando burlas por parte de los profesores de Freud, de Jung, ni te cuento ya, porque Freud aún menos tenía como una cierta estructura, pero Jung incluso se relaciona con el chamanismo y demás, o sea, hay un complejo muy grande en el mundo de la psicología y es que está como intentando diluirse de alguna manera y como fusionarse con la medicina. De hecho, se patologiza, perdón, es que de verdad hoy no sé hablar, se patologiza todo. Es como todo, se tiene que medicar, es terrible, o sea, que en ese sentido entiendo que la astrología ahí no tenga cabida porque la psicología yo creo que se está diluyendo y cada vez más. Así que esa es mi lectura del mundo actual. Nos vamos al infierno o algo, no sé. Pero bueno. Julio, quería preguntarte con respecto, es que no sé si te he entendido bien, con respecto a lo que has comentado de lo empresarial. O sea, primero te digo lo que yo pienso sobre el tema y luego ya te reafirmo más claramente a la pregunta, que, claro, en la empresa o en la política siempre ha habido astrólogos. O sea, la cuestión es que muchas veces pues, se metían en rollo, y esto lo sé porque me lo han contado, digamos, que no vienen al caso, que no son éticos, que estamos hablando de temas bastante chungos y que realmente no hacen bien a la astrología, sino un bien particular a un determinado profesional que se ha metido en historias, de a lo mejor ayudar a no sé qué político, saber hacer qué. Claro, no sería esta la cuestión, sino usos que realmente tengan posibilidad de ayudar. Yo primero he comentado las cosas desde una perspectiva, digamos, más de póngase con Escorpio, o sea, el poder funciona así, eso de si hay dinero las cosas funcionan, si no hay dinero no funciona, pero diciéndolo desde un punto de vista ético, decir, vale, es que la astrología puede ayudar.
Y para eso la cuestión sería de demostrar primero la posibilidad de ayuda y luego convertirla, como tantas ONG, subvención y todo lo que hay, en algo que forme parte del tejido de progreso real del ser humano. O sea, no meternos en las cosas estas de que destruyen y se forman como sistemas para dañar a la gente. Aunque luego siempre los malvados de cada sistema van a tratar de utilizar todas las herramientas a su alcance para meterse en chanchullo. Eso lo sabemos de sobra, como lo que se hace ahora con la IA, por ejemplo. Se utiliza de manera pues delictiva o de forma de control social o lo que sea. Pero teniendo esto en cuenta, ¿a qué te referías exactamente con el tema del uso en la astrología empresarial que no le... como que no lo veías coherente? No sé si te No, bien. o sea, coherente lo veo totalmente. Es como yo soy una empresa, quiero ganar dinero, que alguien me esté detrás y me esté diciendo, pues mira, qué movimientos convienen, qué no. Y sobre esto, o sea, creo que esto ya lo comenté en una reunión pasada, que aquí en Barcelona Andrés Zaragoza fundó el Ágora y en un inicio, ahora el espacio es para la gente queda y habla y debaten de cosas, pero en un inicio el Ágora tenía un propósito social. Yo recuerdo las primeras reuniones que yo venía de Suiza y se llegaba a hablar incluso de analizar el tipo sanguíneo con la luna, la nutrición asociada a la luna. O sea, se pusieron en la mesa como un mogollón de ideas, meter la astrología en las escuelas, que para mí esto me parece la hostia. O sea, que sepamos la carta natal de los niños y en función de eso podamos orientarles y facilitarles muchísimo el camino, o sea, me parece la hostia. ¿Qué pasa? Que, bueno, no sé exactamente por qué, pero es como que no había acuerdo, había diferentes ideologías, la gente dejó de ir, pero el propósito del Ágora en un inicio era esto, era llevar la astrología al pueblo, por decirlo de alguna manera. Y no, o sea, para nada me parece mal, que tengo una conocida que se dedica a ello. Como me dice siempre, me meto por la puerta de atrás, o sea, nadie sabe que esa empresa tiene un astrólogo. Creo que hay una frase que dice que los millonarios no tienen astrólogos, pero los multimillonarios sí. Sí, estaba pensando en quién la dijo y no me acuerdo, lo estaba pensando antes. Y va muy por ahí, o sea, no me parece mal, pero sí que es verdad que, bueno, es algo exclusivo y hay cosas que mola que sean exclusivas o hay gente que le gusta que sea exclusivo. Sí. Te agradezco la aclaración, Julia, sobre eso y creo que es necesario, bueno, desde el punto de vista, ahora hablo desde Alianza, ¿no? Como asociación y no solo como el equipo Saturno, lo que estamos tratando aquí de astrología, es natural buscar para los profesionales que tengan las mejores condiciones posibles y que todo sea, digamos, desde unos estándares éticos y saludables. O sea, de evitar que ciertas cosas sean muy oscuras porque eso permite que se hagan mala praxis y al final se daña a las personas. O sea, hay casos donde es lo que tú acabas de decir, individuos que se aprovechan de algo súper exclusivo, que eso, pues, vale, pues lo están haciendo, pero hay casos donde se da un uso pues destructivo de estas herramientas, no solo en el sentido de estafa o lo que sea, sino de que haces daño porque no sabes utilizar pues tu propia cosa, ¿no? Y a nivel de alianza, pues buscamos precisamente desarrollar estándares, estructuras y cosas desde una perspectiva ética. Que además eso no solo todo es Júpiter, que la ambición o vamos a ver las posibilidades que os he comentado antes, sino también es Venus. O sea, es decir, vamos a querer a la gente, vamos a ser buenos también con la gente, vamos a llevar las cosas para que todo el mundo pueda disfrutarlas y vamos a emplearlas desde un punto de vista que al final sea de ayuda. O sea, que la base es esa, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros estamos en la cabeza de desarrollar una nueva astrología, unas nuevas ciencias tradicionales o prácticas alternativas, se nos da la posibilidad de crear un marco nuevo, un marco donde sirva para ayudar a la gente. Así que tenemos esa oportunidad. Y Roberto, di lo que quieras porque entiendo que ya se te ha acabado el tiempo quizá, ¿no? Decía 10 minutos. Sí, simplemente me sabe súper mal, pero tengo que subir un vídeo, a las 9 lo puedo publicar y ahora como tenía hasta las 8. O sea, quería primero, Cristian, agradecerte toda la organización. Es un placer, la verdad, compartir aquí. Si no estoy todo lo presente que quisiera, es por tiempo, pero que estoy ahí para cualquier cosa de verdad, o sea, cualquier cosa que pueda aportar, cualquier historia, todo lo que sea, contad conmigo, ¿vale?
y que es un placer debatir, pero que, joder, que voy con el tiempo que es muy loco de todo y estoy, nada, que está muy bien, pero que, vale, a ver si en otro momento os reunís cada cuánto, más o menos. Es flexible, pero ponle entre 2 semanas y un mes. Vale. Bueno, yo en la medida de lo posible, ¿vale? Y cualquier cosa que pueda aportar, por favor, con un toc a la puerta me dices, oye, ¿vale? Y que estoy ahí. Que me ha gustado mucho veros. A los Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande a los que os conocía, gracias a ti. Y a ti, Paola, que no te conocía, pues encantado de conocerte. Os mando un abrazo a todos. Y nada, sobre Julia y bueno, y Cristian, por supuesto. Bueno.